Empiezas trabajando para las mejores productoras de cine del mundo y llega un punto en el que decides emprender por tu cuenta. ¿Por qué empezaste a emprender? Tienes que accionar, tienes que empezar desde abajo y empieza fallando la mayor cantidad de veces lo más rápido posible para que aprendas. ¿Cuál es tu propósito? Tienes que saber lo más rápido posible cuál es tu misión de vida, cuál es tu misión secreta de vida, por qué estás aquí. ¿Por qué tu emprendimiento está relacionado con el sonido? El sonido para mí representa el 50% de la vida. Si algo falla en el sonido es imperdonable. Simplemente recuerdo en mis visitas cuando fui a Sony Pictures, les dije, a mí me encantaría estar en tu lugar. Y me dice, ¿estás loco? No tienes idea de lo que es estar aquí. Es que cuando tú estás aquí le estás vendiendo el alma al diablo. Le digo, ¿pero por qué? Si esto es súper chévere y súper cool y yo quiero estar haciéndolo. Dice, Cuando Eddie, ¿qué es para ti el sonido? muy bien, esa es una de las preguntas más maravillosas que me pueden hacer, Javi, porque si yo te dijera, escucha una película sin sonido, solamente tendrías acceso al 50% de la información. El sonido es aquello que nos enriquece en aquellos sentidos que nos ayudan a entender mejor el storytelling. Muchas veces queremos entender lo que nos sucede alrededor con la pura vista, pero si tú no captas un mensaje, no puedes tener una correcta transmisión de emociones, hasta de sentimientos, o incluso un lenguaje corporal verbal. Entonces el sonido para mí representa el 50% de la vida. Representa eso que nos ayuda a enriquecer y a entendernos mejor. ¿Y por qué tu emprendimiento está relacionado con el sonido? Qué excelente pregunta. Yo creo que una de las cosas que más me apasiona, como tú ahorita lo has visto aquí, es el estar en un lugar donde el sonido está controlado. Para mí, al contrario, estar en un lugar donde el sonido no está controlado y suceden volúmenes exorbitantes para arriba, para abajo o distorsionantes, es para mí lo más, de las torturas más grandes que puedo experimentar, ¿no? Por ahí he escuchado que en algunos lugares del mundo torturan a las personas con sonidos estridentes, estruendosos, y eso es algo espantoso. Entonces, para mí todo lo contrario, tener un control de sonido y sentir el sonido en condiciones óptimas y favorables a través de una condición armónica y bien estructurada, te podría decir que es una obra de arte. O sea, el sonido quizá ya no lo apreciamos como una obra de arte, porque en realidad vivimos con él todos los días y a medida que crecemos con estas tecnologías, francamente lo damos por hecho. Pero en realidad el arte puede ser una pieza de arte. Entonces, cuando todo está bien diseñado y estructurado y tienes una voz adecuada, tienes una pieza de música adecuada y tienes efectos de sonido que ayudan a crear una pieza sonora, creas una composición que, así como un artista al óleo puede crear algo que visualmente se ve espectacular, sonoramente o sónicamente pasa algo parecido. Entonces, para mí el sonido significa algo muy enriquecedor y es algo que me apasiona mucho. Creo que le damos más importancia al sonido cuando no es de máxima calidad. De hecho, esta mañana, leyendo estadísticas sobre podcast, hay una que era como el 70-80% de los podcasts se dejan de escuchar si el sonido es malo. Absolutamente. Que no llegas al minuto 3. Absolutamente. La imagen puede ser de mala calidad, sí, que no importa, que si el sonido es malo. Nada puede estar más lejos de la realidad, Javi, porque también pasa en las películas, pasa en el teatro, pasa en los audiolibros. O sea, en realidad, si algo falla en el sonido, es imperdonable. A veces, si la imagen le falta un poquito de color o llega a verse borroso, yo he tenido experiencias ahí en el cine en donde justamente digo, oye, pero es que el lente de la proyección está sucio o qué pasa, pero se ve borroso y la gente no dice nada. Pero en el momento en el que yo he notado que de repente no se escuchan dos bocinas. En el cine generalmente tienes 3 bocinas al frente, left, center, right. Y cuando de repente todo suena por el lado derecho, dices, ¿qué onda? Y la gente dice, no se escucha bien. O sea, los errores en cuanto a sonido no son perdonables. Realmente alguien podría decir, esta película estuvo extraordinaria, pero no van a decir generalmente, wow, el sonido estuvo extraordinario. Sí llega a pasar, por supuesto, pero no siempre sucede. Sin embargo, cuando el sonido es malo, es lo primero que van a criticar y retachar. Entonces, sí es una posición, el sonido es una posición que evidencia mucho.
cuando está fallando y que pocos se enaltecen cuando es realmente bueno. Entonces nuestro mejor trabajo, eso se ha dicho mucho en el cine, nuestro mejor trabajo sucede cuando nadie nota que tu sonido existe o cuando tu trabajo está bien hecho, nadie lo nota. Y esa es la mejor compensación, it's the best reward, por decirlo así. A nivel sonido, ¿qué es más importante en cine? ¿El doblaje, los efectos de sonido, la música? Buena pregunta. Para eso vamos a platicar brevemente de la construcción del sonido de una película, pero cuando hablamos de doblaje ya es un proceso post película, es decir, eso es más como para internacionalizarlo, pero toda la construcción es previa, basándose en lo que llamamos el sonido de producción, el sonido directo, y eso tiene que ver con la microfonía de los actores, has visto pues, seguramente estos micrófonos que están en un boom, en una perga extendida, que parece que tienen un osito de peluche al final. Ese es el mejor micrófono que puede existir dentro de una producción, pero es muy difícil de manipular. Es un sonido que te permite tener unidireccionalidad, es decir, es como si tuvieras un telescopio, como si tú estuvieras mirando al objeto y eso es lo que tú estás escuchando. Y rechaza, dependiendo del tipo de micrófono, un altísimo porcentaje de su alrededor, es decir, un 80, un 85, 90% en algunos casos de todo lo que sucede. Entonces te permite tener un sonido muy controlado, pero a veces es tan definido que si el operador de micrófono no es muy bueno, tantito se sale de eje y se nota. Entonces, el ser un operador de este tipo de micrófonos, que es un operador de boom, es una posición muy importante. Y sin embargo, también tenemos micrófonos como este, que es un lavalier. Generalmente van escondidos, pero el riesgo de que estos se dañen, golpeen, tengan roces con la ropa, etcétera, son también mayores, pero también son inalámbricos. Entonces, que claro, hoy los booms también los manejamos de manera inalámbrica, pero hay riesgos a veces de que si no lo operan bien, sobre todo en películas de bajo presupuesto o indies, si no tienes el equipo adecuado, el riesgo de que haya un antenazo, se pierda la señal, etcétera. Si no hay un scouting previo, pues el sonido puede perderse. Entonces, toda esa parte es muy importante, pero aún teniendo eso muy cuidado y muy en cuenta, cuando tú llegas a una parte de postproducción, generalmente ese sonido dices, no me sirve, a menos de que la intención actoral sea extraordinaria, efectos específicos o intenciones de la actuación ameriten obtener una copia, bueno, guardar ese sonido y utilizarlo. Pero generalmente, Javi, los volvemos a traer al estudio, a un estudio como este, y volvemos a replicar la película y hacemos que los actores se aprendan de nuevo sus líneas, que para este caso ya se las saben, y generalmente replican con la misma intención, pero ahora en condiciones controladas. ¿Y qué crees? Ocupamos nuevamente el micrófono que vimos, ese largo, es un boom, generalmente lo ocupamos, que también se conoce como un micrófono unidireccional de condensador. Lo ocupamos en el estudio para tratar de hacer el mejor match posible a como se sucedió en la película. Después de que tú tienes el control total de cada uno de los actores en una película, tú lo que quieres ahora es construir efectos de sonido específicos. Entonces reconstruyes los pasos, los props, todo lo que sería el Foley. Que eso llamamos. En el rodaje no se está grabando el audio, se hace todo después. No es la prioridad. Sí se puede dicho intentar. Que también el propio guión de los actores se hace doble. En la propia grabación y después también en estudio. Así es. Vale. Y esa técnica se llama ADR. ADR. Sí, que significa reemplazamiento automatizado de diálogo. Automatic Dialogue Replacement. Y esta parte es muy importante para poder controlar el sonido. Cuando tú vienes a una sala de mezcla para decir, vamos a hacer que esta película suene muy bien, lo que tú quieres es tener todo completamente aislado. Que si quieres tener estos pies aislados, lo puedas tener, los pájaros, una motocicleta, un avión, todo controlado para que a la hora de decisión de la mezcla tú sepas en qué nivel quieres tener cada cosa, porque lo que tú quieres es engañar a la mente humana. Finalmente, eso es de lo que trata el cine. ¿Con qué finalidad? De tu storytelling. Todo el sonido de una película es storytelling. Es como cuento mejor mi historia y la película sin que haya interrupciones, sin que haya distracciones y que ayude y promueve a que todo esto se escuche bien. Porque cuando tú tienes elementos mezclados, combinados en una escena donde hay 50 personas en una discoteca o en un restaurante, en un nightclub, lo que sea, puedes tener un nivel demasiado alto y luego el actor principal dialogando con su secundario, con su antagonista, probablemente no lo escuches. Entonces ahí hacemos una estrategia de que nadie habla en el set, solamente los dos protagonistas y todos los demás hacen que hablan. Entonces tenemos que volver a grabar en un foro como el que tenemos aquí atrás, que tiene un espacio de 700 metros cúbicos, traemos a 20, 30 actores y recreamos esa escena, pero ahora sin los protagonistas, de tal manera que ahora podemos controlar unos u otros.
Y de tal manera que, bueno, queremos que ellos se escuchen, que cuenten bien la historia, lo que está pasando, la trama, y entonces sí podemos manejar todo por separado. Pero esa es la verdad del sonido, que todo es reconstruido en un 90-95%, sobre todo en Hollywood así sucede. Y lo mismo pasa con la música, cómo podemos grabar cada instrumento por separado y después crear una mezcla muy bien balanceada, y luego toda esa mezcla, cómo la balanceamos contra los efectos humanos que se llaman los Foleys. También pueden ser los movimientos de ropa, que son como los props también, que tenemos movimientos que hacen las manos, que tocan, que si tocan una puerta, que si tocan unas llaves. Todo eso se graba aquí en el estudio. Aquí atrás nosotros tenemos 4 pisos que se levantan y podemos tener justamente cubiertas, objetos, diferentes tipos de piso para poder construir todo eso. Y con el paso del tiempo, digo, ya estamos en el 2024, ya existen muchísimas librerías de personas que han grabado y grabado y grabado esos objetos, que bueno, tú ya las puedes adquirir y utilizarlas en el estudio, utilizarlas en una producción. Pero hace 25 años, 30 años, era muy difícil. Cada uno tenía que construir sus propios efectos de sonido. Existían grabadoras de cinta, ¿no?, que se llamaban las famosas Nagra, y justamente grababas estos sonidos por aparte y después los traías al estudio para convertirlos de manera digital y poderlos utilizar. Cabe mencionar que la tecnología de Pro Tools, que es el sistema de referencia que hoy utilizamos para el diseño sonoro, tiene, si acaso, unos 30-35 años de existir. Es decir, no es tan moderno ya, pero antes tenía muchas limitantes. Entonces, bueno, sí ha habido una evolución, pero volviendo a esa pregunta, todo el sonido es importante porque te va a ayudar a construir una historia. Una vez que eso está grabado, y hay que tener cuidado que no falten elementos, también no hay que saturar de elementos. Hay que, a la hora de la mezcla, muchas veces puedes tener muchos efectos, pero el mixer, quien está tomando la decisión de qué es lo importante y qué es lo que me ayuda y qué es lo que siempre está teniendo en cuenta la perspectiva de la audiencia, dice, ok, vamos a quitar estos efectos, quedan sobrando, no hacen falta para contar mi historia, y los puede remover con tal de que la audiencia reciba un balance adecuado de sonoridad. Porque si tú estás sentado, Javi, escuchando una película 2 horas y todo el tiempo escuchas como una película de Transformers, que todo el tiempo es... Digo, una película de Godzilla, que son rugidos todo el tiempo y se destruyen los edificios, es demasiado. Entonces hay que seleccionar, ¿no? Hay que balancearlo. Sí, hay normas que nos dicen, ok, no podemos escuchar más de tantos decibeles o pasarnos de tanto decibelaje promedio a lo largo de la película. Y bueno, ahora sí viene la pregunta, más bien la otra parte de tu pregunta, que viene, bueno, el doblaje. Bien, una vez que todo eso está construido, se hace una versión final, un print master, pero también tenemos unas versiones separadas. Estos se llaman stems. Esto quiere decir cómo separas las voces de los efectos, de la música y de los movimientos humanos. Y entonces tienes todo por separado. Ahora vamos a pensar en que una distribuidora compra esa película y dice, ok, quiero ahora venderla en el territorio mexicano. Y bueno, entonces ahora quitan las voces en inglés, pero todo lo demás existe. Es por eso que todo se tiene que reconstruir, pensando en vender más, en llegar a otros mercados, a otras audiencias. Entonces ahora hacemos el doblaje, y ahí es donde una empresa o otro estudio de doblaje viene y empieza a imitar todas las voces que se están en el idioma original, tratando de macharlo lo más posible, ¿no? Hoy en día ya es más fácil. Por ejemplo, uno de los servicios que nosotros buscamos ofrecer a las productoras es que si hacemos una película en español, el diseño sonoro, etcétera, podemos de manera simultánea empezar a grabar el inglés y mezclarlo aquí para que cuando lleguemos a la mesa de mezcla, al mismo tiempo que mezclamos esa película en español, pues también podamos mezclar la versión en inglés y al mismo tiempo ya entregarla a la productora, que la distribuidora se lo va a dar, y la distribuidora va a estar feliz y dice, claro, me interesa que esté en inglés. Entonces encontramos siempre maneras óptimas de avanzar procesos, pensando también en el cliente final. ¿Por qué empezaste a emprender? Wow, esta parte es una larga historia, pero a mí la parte del sonido me apasionó mucho desde que yo me tuve que enfocar más en el radio o en la radio que en la televisión. Yo tengo un hermano mayor y él era un poquito impositivo cuando era pequeño. Él es un año mayor que yo, pero él tenía el control de
del televisor. Sí. Pero me refiero tenía el control del control. O sea, él era el que lo dominaba. Entonces, para mí esto era como era una batalla perdida. Y entonces yo aprendí a disfrutar un poco más el sonido y escuchaba más la radio, y existían esas caseteras donde podías meter una caseta en blanco y escuchar justamente la radio, y te ponías a grabar. Y eso me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo empecé a grabar mucha música de la radio y después las combinaba. Y mi papá tenía ahí en su closet abandonada una mesa, pero chiquitita, una consola de audio junto con algunos micrófonos de antaño. Mi abuela fue actriz, Celia de Alarcón, en la época de oro aquí en el cine mexicano, y llegó a tener incluso un hotel y un cabaret, bueno, un restaurante cabaret ahí en el hotel, y pues era el equipo que quedó ahí, pero mi papá lo guardó por años. Un día lo descubrí y no sé por qué, pero sentí una atracción inmediata, fascinado. Dije, ¿cómo puedo meter estos micrófonos y este radio? Y entonces empecé como a mezclar. Entonces eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, me encantó. Y luego, pues finalmente me fue llamando la atención el aprender más de la música. Empecé a hacer algunos ejercicios en un estudio de producción musical, aunque yo no era músico. Dije, pero es que a mí DJ, me encanta. ¿te refieres? ¿O cómo? Al principio más como DJ, pero a nivel fiestas, pero no era algo como negocio realmente. Sí. No era algo que ya estaba buscando como profesión. Entretenimiento. Fue un entretenimiento, ¿no? de jovencillo. ¿Con qué edad? Y yo tendría entre 14 y 16 años de edad. Vale. Y al mismo tiempo estaba yo cursando mi clase de literatura, y me entero que mi maestra, su esposo, era el ingeniero de música, o el ingeniero de sonido de su agrupación musical. Me invitó a ir a conocer sus estudios y ver eso. Y no sé, simplemente el hecho de entrar a un estudio insonoro, ya para mí era como que, wow, qué experiencia tan increíble. Y después escuchar que podían meter instrumentos y quitar instrumentos, para mí eso era mágico. No sé de qué otra manera decirlo, pero para mí era algo muy, muy especial, muy mágico. Y dije, esto es algo que me gusta. Y bueno, por ahí sucedieron varias cosas en mi vida que me fueron inclinando más hacia la electrónica y la parte eléctrica. Entonces empecé estudiando eso, y ahí fui donde yo emprendí con la parte de la electricidad en mi vida. Y mucho estaba relacionado a este sonido porque tenía que ver con las bocinas y los cables y conectarlos. Recuerdo una situación muy particular que habían muchas bocinas en casa. Era como los radios del abuelo, del tío, de mi papá. Y dije, los voy a conectar todos en esta sala. Era una sala muy grande. Y dije, voy a controlar en qué parte de la sala quiero que se escuche la música. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, Javi, troné los equipos de radio porque... ¿Te los llevaste por delante? Sí, los destruí totalmente. Logré que sonaran un par de veces, pero hubo un momento en el que me emocioné tanto que dije, voy a combinarle electricidad a estos switches para que se vean los foquitos cuando se prenden, y así seleccionar qué bocinas queremos que se prendan. Y bueno, le metí electricidad a la entrada de las bocinas y los quemé totalmente. Pero ese tipo de cosas fueron las que me fueron acercando de la música hacia la electricidad. Y puse un negocio, en su momento lo llamé Servielectric, un negocio de electricidad. Y eso me llevó a la... Pero hablábamos antes de la entrevista que lo hiciste con 16 años o así, ¿no? Es correcto, sí, eso lo empezaba a los 16. Sí, eso fue algo que me gustó mucho porque siempre me apasionó la clase de física. Creo que fue mi materia favorita, más que química, matemáticas, todo eso. Yo soy muy bueno en matemáticas, incluso como en cuestiones administrativas y financieras, pero la física siempre me ha apasionado. Incluso este estudio, yo diseñé completamente la iluminación de este estudio. Y tengo total control de una manera económica y rústica, pero tengo total control sobre cada etapa. Si queremos que los clientes tengan o no luz, que tengamos luz perimetral, que tengamos luz en la transversal, que tengamos luz solamente con los ingenieros al frente, etc. Y ahora lo que nos facilita mucho, pues obviamente son dispositivos como Alexa y todo ello. Pero en ese entonces no existían. Existían otro tipo de dispositivos que cuando se cerraba, por ejemplo, una puerta, se podía cerrar o abrir un circuito. Yo hacía uso de ese tipo de cosas, o de los famosos temporizadores. Entonces yo diseñaba circuitos completos, algo así como esto, pero a nivel casas, en donde yo podía conectar en múltiples instancias las series navideñas. Por ejemplo, ahora que estamos cerca de la etapa de Navidad, hacía que toda la casa por el exterior y por el interior se pudiera prender por etapas a través de un temporizador. Era como una experiencia y un servicio de atención al cliente que yo quería dar, pero sí, tenía 16 años escasamente. Y dejé de hacerlo precisamente por irme a estudiar a la universidad. Me fui a estudiar a Canadá y ya no. ¿Qué estudiaste y por qué? Sí, bueno, justamente con este trasfondo yo dije, lo más común es que yo estudie ingeniería eléctrica. Yo la verdad no sabía, ¿no? A mis 18 años de edad yo estudié en un colegio británico aquí en la Ciudad de México que se llama Green Gate School. Y la verdad no sabía, estaba un poco perdido. Además, en esa etapa de mi vida, mi padre andaba
con muchos problemas de salud. Entonces yo vivía una etapa un poquito socialmente distante. Estaba un poquito más como que en mi mundo, trabajando en mis cosas, pero no tenía mucha vida social. Entonces, en ese entonces, yo decidí irme a estudiar a la Universidad de Ottawa un primer semestre para probar ingeniería eléctrica. Y tras no sentirme cómodo con esa materia y mi papá no mejorando en temas de salud, regreso a la Ciudad de México y busqué tomar algo afín, donde estuve estudiando en el TEC de Monterrey otros 2 años y medio, donde pensando que la electrónica de comunicaciones sería el camino. Y después de que me topo con la clase que cambió mi vida, que fue la audiofilia, una clase una clase de audiofilia que impartió mi profesor de sistemas digitales, me impresioné de lo enriquecedor que es disfrutar del sonido. Porque una cosa es construirlo y crearlo, y otra cosa es disfrutarlo, y ponerlo en práctica y construirlo, o más bien construir la producción que va detrás de esas bocinas, ¿no? Lo que sale de esas bocinas. Y en ese entonces yo dije, ok, puedo continuar con esta carrera, pero a la vez me sugirió ir a buscar una carrera que tuviera que realmente ver con la producción sonora. Y en ese entonces en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, no existía esta carrera. 5 años, 6 años después comenzó a entrar, pero no en ese entonces. Hasta entonces, en el cine, en las producciones, el sonido era como complementario a la imagen y era más práctico que una teoría que había previa en alguna formación. Absolutamente, sí. Era algo que para que tú pudieras incursionar en ello tendrías que tener un contacto adentro de Estudios Churubusco, de Televisa, no sé, de estas grandes corporaciones televisivas y cinematográficas, sobre todo aquí en México, para que pudieras empezar desde cero, que generalmente todos esos trabajos empezaban como jalacables, ¿no? Juntando equipamiento, limpiándolo, etcétera. Y bueno, pero no fue mi caso. Yo ya alcancé a encontrar a través de un estudio exhaustivo de universidades dónde podía yo estudiar esto y me encontré con una oportunidad extraordinaria en Canadá para poder tomarla. Estuve visitando varios lugares en Estados Unidos. Mi hermano vivía en ese entonces también en Nashville y fui justamente a ver algunas universidades en Nashville como para decir, bueno, a ver quiénes están enseñando eso, pero casi todas ellas se enfocaban en las artes de la grabación. Se llamaba Music Arts o Recording Arts y dije, bueno, no soy músico de profesión, me gusta un poco más la idea de enfocarme en el cine. Y de lo que sí me dio oportunidad en este inter, fue de estudiar un poquito más como de la música, pero desde la perspectiva de ingeniería, más bien como asistente de ingeniero ya en una práctica, en un estudio. Y ahí una noche muy particular, el ingeniero Miguel Castro, en ese entonces que le conocían como el Mo, enseñó un pequeño episodio que él estaba diseñando como haciéndole sonido como hobby. Me acuerdo perfecto, era como una cortinilla de Looney Tunes y me pareció tan chévere cómo podía meter un efecto de sonido, un pedacito de música, una vocecita e ir construyendo este espacio en un ambiente como este controlado. Y ese, Javi, para mí fue un momento icónico. Dije, ya entendí. Ahora sí ya lo entendí. Le metiste una emoción extra a la imagen, ¿no? Totalmente. O sea, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me gusta. Y por ahí fue donde empecé a buscar. Entonces, cuando en este tiempo mi padre fallece, justamente en ese momento que yo estaba trabajando en ese lugar, fallece mi padre y como que toda la vida se veía más complicada. Pero en ese entonces el dólar canadiense era mucho más económico que el americano. Creo que la relación en ese entonces era 10-1 contra 16-1. ¿No? Entonces, de todas estas universidades que alcancé a ver en Estados Unidos, eran inalcanzables. Había una escuela excepcional que es muy reconocida hoy en día que se llama Full Sail. Y esta, en ese entonces, Javi, costaba $28,000 el año. Ahorita esa universidad debe estar en 42. O sea, es una locura, es carísima, pero es de las mejores escuelas que te pueden preparar en producción. Yo no estaba en una situación para poder pagar eso y sin embargo exploré Canadá. Pensé, bueno, ya vivir en Canadá, en la parte de Quebec, en Ottawa, mucho frío, una ciudad un poco más enfocada hacia los viejitos, ¿no? Si lo podemos decir así. Entonces dije, no voy a regresar a esta ciudad, pero voy a buscar ahora la bella Columbia Británica. Y ahí en British Columbia fue donde yo me enamoré no solamente de la ciudad y de la cultura, sino también de esta escuela que es VFS, la Vancouver Film School. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí, pero Javi, yo fui la generación número 7 de este programa. O sea, era completamente nuevo, muy reciente. Era algo que apenas estaban explorando y no habían otras escuelas, sobre todo en México, que lo estaban enseñando. Entonces dije, lo voy a intentar. Y surgió en ese momento la oportunidad de
de ganarme, o más bien competir por una beca. Competí por esta beca y sí, me la gané. Fui el segundo mexicano en todo el programa de Sound Design y estuve fascinado estudiando todo esto. Y eso fue lo que realmente empezó a darle ya una vértice a mi vida en cuestión de mi carrera profesional. Es decir, ya encontré por dónde quiero ir. ¿Qué oportunidades te dio esa formación? Son ilimitadas. No quisiera hablar de los hubieras, pero sí. me gusta expresar que esta carrera me llevó a trabajar con uno de los más grandes equipos de diseñadores sonoros que hoy conocemos en el cine. Seguramente viste la película La forma del agua de Guillermo del Toro, The Shape of Water. Bueno, las personas que estuvieron ahí nominadas y que ganaron el Oscar como la mejor película, ellos eran mis jefes en ese entonces cuando yo me fui a trabajar a Toronto. Después de haber graduado de la Universidad de Cine de Vancouver. Entonces, yo me preparé con los más top de lo que yo llegué a conocer ahí en Canadá y aprendí cosas extraordinarias. Pero yo creo que de las cosas que más aprendí fue la visión, de cómo hacer las cosas de la manera más simple, de cómo simplemente como aventarte y hacerlo. Hoy a lo mejor se ve rimbombante esto, Javi, pero créeme, no era el diseño original. Estas cosas van sucediendo y la vida te va dando las oportunidades cuando tú estás buscando esas oportunidades. Te va abriendo las puertas. Pero lo que yo aprendí con ellos es ten lo más básico y arranca, comienza, mete el pie. Yo estuve con ellos. Perdona, ¿cómo encuentras el equilibrio? Sí. Precisamente lo que dice entre planificación y acción. Excelente pregunta. Yo creo que hoy en día muchos podemos ver a personas que dicen, no, todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar en sintonía y tengo que tener los recursos y tengo que tener la oficina perfecta para poder arrancar. Y yo le podría decir a los emprendedores hoy, espérate, no va por ahí. Tienes que accionar, tienes que empezar desde abajo. Yo le doy un mayor atributo a la humildad y decir, empieza rápido y empieza fallando la mayor cantidad de veces lo más rápido posible para que aprendas. O sea, el fracaso es algo importantísimo en el emprendimiento. Tienes que fracasar, tienes que regarla muchas veces para saberlo. Creo que eso fue lo que yo viví en mis primeras etapas de mi carrera profesional. O sea, yo dije, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Pero al fin encontré y dije, por aquí sí es. Y entonces ya me fui tendido. Pero no tener el miedo de decir, no estoy listo o no estoy preparado. Tienes que empezar. Y bueno, una de las cosas que a mí me sucedió es que después de estar trabajando allá como 4 años con este equipo de personas, el gobierno canadiense me dijo, ya suficiente, no puedes seguir renovando tu permiso aquí, te tienes que regresar a México. Y fue cuando yo vengo a México, me contrata una empresa muy grande a empezar a mezclar para empresas como para Disney, para Universal. Empezamos a hacer la mezcla de las películas del doblaje o los trailers, y esa era una de mis pasiones, o mezclaba yo para películas que salían en el cine en ese entonces, y fue uno de mis primeros pininos. Y ahí es donde hablo de la humildad, porque a lo mejor al principio dicen, bueno, esto es lo que te puedo ofrecer económicamente. Y yo te digo, está bien, pero si puedes entrar en un lugar donde te gusta, te apasiona, donde te sientes contento, mete el pie, sobre todo si el dinero no es un problema. Para mí sí lo era, pero era más importante meter el pie. Entonces, la capacidad de aprendizaje que te iba a dar es superior. Absolutamente, es superior a lo mejor a la ganancia económica. Entonces, cuando eres emprendedor, creo que sí conviene mucho tener un sustento económico, ya sea familiar, que te puedan apoyar en un sueño, pero yo creo que la prioridad debe ser en tener firme tus objetivos, hacia dónde quieres ir, y sobre todo tener la humildad de aprender. Porque cuando ven esa disposición y ese corazón, o si ven un corazón noble, van a encontrar que pueden apoyarse en ti, pedirte lo que sea y van a contar contigo. Uno de los retos que hoy vemos, Javi, ahora que me toca estar del otro lado y decir, ok, yo soy el que tiene que estar contratando a las personas. Estas nuevas generaciones están hechas de cristal, Javi. En realidad ellos están buscando ganar bien, ganar rápido, hacer lo menos posible, trabajar desde casa. Es como quieren poner las condiciones. ¿Por qué crees que se ha dado esa condición? Bueno, creo que en medida, venimos de una pandemia que nos acostumbró mucho a ciertas cosas y creo que se han pegado un poquito a esas tendencias, pero también tiene que ver con la instantaneidad. O sea, qué tan rápido quieren obtener las cosas, ¿no? Tenemos un teléfono móvil con capacidades sorprendentes para transmitir y recibir comunicación, entretenimiento, y están simplemente acostumbrándose a eso, a esa facilidad de las cosas. Creo que están más conectados hoy como con sus amigos de manera digital que de una manera real y física. Entonces creo que también muchos se sienten incómodos en tener una interacción humana, real, o sea, uno a uno, y no saben cómo manejar emociones, tener dominio propio, el cómo
servir a los demás, cómo pensar fuera de la caja, como que todo es ya muy programado, muy sistematizado y no se dan cuenta que esos pequeños detalles son vitales. Yo prefiero 1000 veces invitar a alguien a trabajar en nuestra empresa que tenga un corazón ligero, noble, con ganas y disposición de aprender, que un sabelotodo que dice yo quiero ganar X cantidad al mes y yo voy a resolver tus proyectos. Es como, a ver, prefiero que tengas una buena disposición y que juntos crezcamos, ¿no? Porque en realidad, si no tienes ese fundamento, te va a acompañar el ego por toda la vida, ¿no? Y puede ser muy bueno, pero el día de mañana tu caída puede ser muy fuerte. Y lo he visto pasar cantidad de veces, no en mi empresa, sino con empresas de compañeros o lugares incluso donde yo llegué a trabajar, donde habían personas que eran muy buenas y de repente pues los apapachaban demasiado y en el momento que los tumban, pum, se van para abajo. Personas que incluso llegaron a suicidio, ¿no? A quitarse la vida y dices, wow, o sea, no te enfocaste en construir algo para ti mismo, sino que buscaste tener una posición muy cómoda y cuando eso desapareció, porque nada es para siempre, te fuiste para abajo, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar este futuro? Excelente pregunta. Definitivamente necesitamos como emprendedores, bueno, es que por un lado está el lado Godín y el lado emprendedor, pero yo creo que un Godín tiene que vivir ese proceso para convertirse en un emprendedor. Yo no creo que simplemente porque eres hijo de papá que tiene dinero puedas emprender y hacerla en grande en un emprendimiento completamente nuevo, porque no tienes la experiencia ni el kilometraje. Es vital estar sumergido en ese aprendizaje. A lo mejor no tienes que estar ahí 20 años, pero el poco tiempo que puedas estar ahí, aprovéchalo al máximo. Entonces, ¿cómo balancear esas situaciones? Planear tu vida con un crecimiento que vaya de acuerdo a tus objetivos. Una de las cosas más importantes que yo puedo sugerir es tienes que saber lo más rápido posible cuál es tu misión de vida, cuál es tu misión secreta de vida, por qué estás aquí en el ámbito profesional, en el ámbito personal, pero por qué estás aquí. Eso es bien importante de resolver. Cuando tú sabes qué es lo que estás buscando, puedes brincarte muchas cosas, muchos obstáculos y tomar una especie de atajo que te lleve más rápido a tu camino y entonces sí enfocar tu energía y tu tiempo en las cosas que hacen sentido. ¿Cuál es tu propósito? De las cosas que más me he puesto a trabajar estos últimos 2 años, a mí me gusta mucho equipar a las personas, fortalecerlas, ayudarlas a que sean mejor, sean su mejor versión de sí mismos. Y después me puse a pensar, bueno, ¿y cómo esto se equipara con mi profesión? Yo comencé este proceso del diseño en audio. Trabajé en una empresa, abrí un departamento de doblaje, abrí departamento de videojuegos para esa empresa también. Después empecé a hacer freelance para películas en cuestión de producción de sonido. Después empecé a abrir otros departamentos de esto hasta que eventualmente nos convertimos en SBI Studios como una empresa que hace sonido directo, doblaje, locución comercial, audiolibros, videolibros, eventos en vivo. Entonces yo busqué como no quedarme en una sola área, diversificar, no solo por cuestiones económicas, porque siempre, Javi, me han gustado las ventas, pero yo quería encontrar un punto en el que cualquier persona con la que me topara, yo pudiera ofrecerle un servicio. Y me di cuenta que si solamente era cine, dije, la cantidad de clientes que voy a tener van a ser así de pequeñitos. Entonces, en un principio empecé a diversificar mucho y después pensé en cómo puedo hacer un corporativo que pueda tener equipos especializados de trabajo en cada una de estas áreas y que esos equipos de trabajo sean expertos. Pero ¿cómo iba yo a lograr eso si yo no vivía cada una de esas etapas? Entonces, yo hice eventos, yo hice fiestas, yo hice sonido directo, yo hice doblaje, yo hice locución comercial. Incluso, Javi, estudié locución comercial, tomé cursos de doblaje, yo mismo he narrado 5 o 6 audiolibros. ¿Cómo puedo yo ser producto de mis productos si no lo vivo? Claro. Entonces, creo que... Tú aprendes para qué sirven todos los botones y luego buscas quién los pulse. Sí, absolutamente, pero también porque les puedo enseñar. Me gusta mucho mentorear y me gusta mucho enseñar. Y después llega la pandemia, donde yo ya venía con una expertise muy fuerte en locución, en doblaje, en diseño sonoro para películas. O sea, ya éramos expertos en esto. Pero hace como 7 años empezamos a trabajar la producción de los audiolibros de una manera masiva, de una manera muy fuerte. Hemos trabajado con múltiples plataformas. Yo creo que hemos trabajado más de 1,800 audiolibros al día de hoy.
de diferentes áreas, porque hay roles que nos dan y hay roles que tenemos que hacer desde un principio. Vale. Pero 1800 audiolibros para nuestra empresa es un kilometraje muy elevado. Y cuando llega la pandemia, empecé a encontrar que esta industria me empezó a apasionar muchísimo. O sea, el cine me gusta porque tiene toda la magia de la recreación, pero algo tiene la industria editorial que es la de la conciencia. Es decir, cómo puedes estar rodeado de personas que siempre quieren inspirar en el mundo algo, que quieren enseñar o compartir algo con el mundo. Y eso me atrajo muchísimo. Y en esta área he encontrado un gran desarrollo, no nada más personal, a nivel de desarrollo personal, sino profesional, porque hoy por hoy, por ejemplo, a un autor le podemos hacer desde su audiolibro, un videolibro. Hoy estamos llevando varios de nuestros autores a la pantalla grande. ¿Libro? ¿Te refieres a una película de tu libro o cómo? ¿Una animación? Eso que me dices es algo que recibo muy frecuentemente porque es un nuevo concepto. Hemos creado un formato que se llama el Viewbook. Es un videolibro, es la transcripción literal de un libro, pero en formato de video, porque tiene una manera de llegar a las multitudes de una manera masiva por las tecnologías que hoy tenemos. Entonces, esto fue un proyecto que lancé hace casi 3 años para que los autores tengan oportunidades de monetizar de manera real y de manera libre. Muchos autores tienen que ceder sus derechos porque no les alcanza hacer y pagar una producción de audiolibro, de videolibro y demás. Pero encontramos que también hay una manera en que los autores pueden tener mayores oportunidades en cuestión económica, porque no todas las grandes editoriales pueden comprar a los autores, ¿no? Tienen un límite. Entonces muchos quedan sueltos y muchos tienen grandes libros. Pero lo que voy es que encontramos en este sector maneras de poder ayudarles a producir su audiolibro, su videolibro, incluso de llevarlos a una película. O sea, convertir a historias, novelas, que merecen ser narradas, bueno, más bien contadas a través de una película. Y eso también es algo que hacemos. Entonces podemos ir llevándolos desde un proceso muy sencillo hasta exponerlos ante una gran productora audiovisual, una distribuidora, una plataforma que pueda comprar esos derechos y participar nosotros también activamente en la producción de esta película, es decir, en la parte del sonido. Entonces, encontramos que dentro de esta industria podemos hacer muchas cosas y por si no fuera poco, los autores tienen que tener lanzamientos y tienen que tener conferencias y eventos. Entonces en esa parte también encontré que podemos hacer esta parte que antes hacíamos como de eventos sociales, pues los podemos hacer por ahora enfocados en promocionar o en hacer un lanzamiento para los autores. Entonces el emprendimiento que yo he llevado ha sido escalonado, pero cada vez que voy descubriendo nuevas oportunidades se ha vuelto como una decoración alrededor de mi propósito central. Vale. Entonces hoy, regresando a la pregunta principal, ¿cuál es mi misión de vida? Es cómo ayudar a que los llamo yo mentes brillantes puedan ser mejor expuestos, conocidos, a tener mayores audiencias y también ingresos, porque una parte que me llevó una área de la que se desprendió la parte del sonido, del diseño sonoro, fue la distribución. Fue lo que me gustó muchísimo. Es decir, oye, ¿cómo puedo llevarlo a otros idiomas en la parte del doblaje? Pero ahora también pensar en cómo puedo yo ayudar a que mis clientes, quienes me contraten en la producción, puedan tener una ganancia por mis servicios. ¿Cómo puedo hacerles ganar dinero de regreso? Y ahí viene la parte de distribución. Entonces estamos trabajando mucho en esta área un área de distribución y por eso hemos creado un proyecto llamado Viewbooks. Este proyecto es una... ¿Qué es Viewbooks? Viewbooks es una plataforma de streaming donde ahora podemos comercializar los contenidos de nuestros autores o también de nuestros directores. Es un espacio donde puedes vender en producto digital desde un libro, un audiolibro, un libro electrónico, un videolibro o una película o un documental. Entonces, en nuestra plataforma tenemos actualmente autores como Luis Felipe Ferrer que tienen su libro electrónico, está en producción su audiolibro y tiene su película. Y es un espacio diferente. No existe una plataforma actualmente que te ofrezca las 3 cosas. ¿Cómo se monetiza? ¿Es la persona que compra el libro, el audiolibro, la película? ¿O no sé cómo se monetiza? Sí, es una plataforma de streaming. Entonces, el usuario final puede decidir y optar qué tipo de producto quiere y lo puede comprar de manera directa o a través de una suscripción. Vale. Pero encontramos que al crear toda esta tecnología alrededor de un autor y su mensaje, le ayudamos a generar mayores ingresos. Y como nosotros le ofrecemos servicios de producción, finalmente ellos ya invirtieron en nosotros y nosotros les regresamos
parte del capital que invirtieron en nosotros a través de la venta. Les facilitamos un 360 el cómo ayudarles a lograr todo eso. Y junto con ello, pues bueno, pueden subir su podcast, pueden subir sus conferencias, pueden subir lectures, ¿no? Como audiocursos o videocursos, de tal manera que queremos convertirnos en una plataforma integral para no nada más los autores, pero para dramaturgos en cuestiones de teatro, porque bueno, aquí en el estudio hemos tenido dramaturgos y actores de teatro que graban la obra de teatro aquí en los estudios y los creamos en un ambiente con diseño sonoro espectacular y se oye muy bonito. También tenemos, por ejemplo, cómics, ¿no? El cómo conviertes un cómic de papel en una audioserie basada en un cómic, pero también puedes tener el videocómic. Entonces, siempre estoy emprendiendo en nuestros productos, pero yo creo que todo va alrededor de esa misión secreta de vida que yo he aprendido y que para esto yo debo citar a uno de mis más recientes mentores y grandes mentores y amigos, que es Carlos Carrera, que me ayudó muchísimo a bajar y a definir eso, porque justamente cuando tú ya tienes eso bien definido, te ayuda a impulsar tu carrera y a decir, ok, por aquí es donde tengo que ir. Y después te hablaba de las ventas, porque también si tú como emprendedor dices, ok, a mí me gustan estas partes del arte, pero si tú no sabes cómo venderte, si tú no sabes cómo negociar, si tú no sabes incluso de leyes, no sabes las posibilidades que tienes, siempre vas a estar limitado. Entonces tienes que tener muy claro a lo largo de tu emprendimiento quién eres, hacia dónde quieres ir, pero de qué te puedes sostener, de qué te puedes agarrar, de qué herramientas, de qué aspectos legales tú puedes hacer uso para impulsarte y llegar más lejos. Y eso creo que ha sido parte de lo que hemos vivido de manera exitosa en la empresa. Para el escritor, ¿tiene un coste la plataforma o se financia automáticamente con las ventas que se genera por la comunidad? Hay de dos opciones. Finalmente, el autor que se acerca con nosotros puede venir e invertir en su producción. Y de tal manera que las regalías y los derechos le pertenezcan a él, porque eso se llama ser un productor ejecutivo, tanto en el cine como en la televisión, como en los audiolibros. Entonces, si tú eres el productor ejecutivo, simplemente nos contratas para ofrecerte un servicio de producción. Pero sí tenemos casos en los que encontramos una obra muy buena y donde el autor no tiene los recursos. Ahí es donde nosotros podemos entrar en apoyarle, claro. Y para esto, pues bueno, hay recursos adicionales que nos pueden permitir lograrlo. ¿Cómo detectas un buen contenido? A nivel libro, audiolibro, a nivel producto. Sí, creo que hay dos aspectos importantes para eso, Javi. Una es lo que la audiencia quiere y otro es lo que ayuda a la humanidad. No siempre es lo mismo. Hay veces que si tú entras a una sala de cine y ves que todo es esta temática más esta temática, pero en realidad no aporta ningún valor a la humanidad, esa es una tendencia. Y no quiero hablar como de cosas, de géneros específicos, pero hablemos de situaciones que ocurren hoy en nuestro país, que son tristes y que, porque son muy frecuentes por la falta de seguridad y demás, se ha convertido en una temática que a la gente le gusta ver en cuestión de morbo. No es algo que yo aprecie, no es algo con lo que yo congenie mucho, bueno, o no congenie, pero no es algo que yo apoyaría más. Preferiría apoyar algo que construya a los seres humanos, que les ayude a ser mejores seres humanos, que aporte con valores y demás. Entonces, pero en estas dos áreas está el storytelling, o sea, cómo puedes hacer que la persona tenga entretenimiento. Pero recientemente, estoy hablando de hace quizá desde el 2007, 8, 10, por ahí a la fecha, el juego de las redes sociales es importantísimo. El qué tan viral se puede convertir algo. Eso es algo bien importante. Qué tan viral se puede convertir algo es algo que también influye muchísimo en la toma de las decisiones. Y hay veces que la misma decisión está influida por quién lo está hablando, quién lo está escribiendo, quién está detrás de ello. Si es una figura pública o si es un influencer, pues a lo mejor la historia puede que no sea la mejor, pero si tú ya sabes que tienes una gran figura pública detrás o un gran influencer detrás, probablemente eso pueda mover las masas y también se convierte en un factor de decisión. ¿Qué ingredientes tiene una buena historia para que se transforme en viral? Sí. Generalmente tienes que, bueno, hablando desde cosas superficiales, tu título sí tiene que ser simplemente sencillo y desgarrador. O sea, tiene que ser disruptivo, tiene que ser algo único y diferente, pero más allá,
tus protagonistas, qué tan bien construidos están, qué es lo que están aportando, qué es la trama y la temática que te puede llevar a niveles de profundidad, de entendimiento, que pueda... Ese guión, por ejemplo, si tienes un guión es que también, si estamos hablando de cosas de ficción o de no ficción, también tiene mucho que ver, es diferente. Pero tanto en el cine como en las audioseries hay una fórmula matemática que te tiene que ir llevando a través de ciertos tiempos y espacios en establecer la escena, en darle un poco de clímax, en darle un poco de pausa, en tener un desenlace. Tiene que ir llevándote por esos 3 pasos, ya sea a lo largo de o a lo largo de cada episodio, en estos 3 sube y venir, pero el chiste es cómo mantienes la emoción de la audiencia captiva. Y tienes poco tiempo para hacerlo. Entonces, tienes que tener personajes que visualmente o auditivamente sean atractivos. Tienes que tener una historia que haga sentido siempre, que no sea confusa, que sea muy clara, que sea muy definida. Pero bueno, es tan complejo eso, Javi, que en realidad yo me apoyo para curar ese tipo de historias con personas que ya tienen mucho tiempo y experiencia en el campo del guionismo y que pueden identificar rápidamente, esto sí tiene los elementos necesarios para lograrlo. O sea, a ti te pueden traer una historia y tú transformarla en éxito. Porque a lo mejor esa historia que te traen, tú ves potencial, pero no está bien contada, ¿no? Sí se puede hacer así, pero a veces ese proceso es perder tiempo y dinero y prefieres brincarte un poquito a eso y decir, mejor vamos con algo que ya lo tenga más organizado, más estructurado. Claro. En realidad, ese es el éxito de las películas de Hollywood y ahora Corea. Tienen una fórmula tan específica en la manera en la que está contada la historia que inmediatamente la lees y dices, esto ya es un hitazo. O sea, ya quienes lo saben, quienes tienen eso bien plasmado en la mente, ya saben que eso va a pasar. ¿Qué patrones tiene esa estructura? Yo no te sé decir con cierta claridad, Javi, porque sí es como un secreto un poco más guardado. Yo me apoyo más en los expertos. Sí. Te diría mentiras si te dijera cuáles son exactamente los puntos, ¿no? Pero justamente tengo un par de amigos que son extraordinarios guionistas que se han entrenado con mentores como Sidefield, que bueno, ya en paz descanse, pero fue uno de los guionistas más importantes de Nueva York y de Hollywood. Entonces, perdóname, de Los Ángeles y de Hollywood. Pero ese tipo de fórmulas tienen que llevar una secuencia muy particular. El chiste es que no tengas episodios de aburrimiento, que no tengas personajes de más o que tengas también, porque puedes tener pocos, pero si tienes de más, se vuelve complicado, se vuelve aburrido, pierdes la historia. Entonces sí tiene que tener como esas secuencias, pero si no, en otro episodio te puedo invitar a participar con él y lo podemos explorar. Volviendo a tu etapa de emprendedor, empiezas trabajando para las mejores productoras de cine del mundo y llega un punto en el que decides emprender por tu cuenta. Pasas de trabajador o de godín, como se dice aquí, a emprendedor. Correcto. ¿Cuál es el clic o qué oportunidad ves para montártelo por tu cuenta? Bien, creo que lo que a mí me empezó a llamar más la atención es la palabra libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, hay diferentes tipos de libertades, pero hay libertad de dinero, ¿no? Libertad económica, pero también hay una muy importante que es la libertad de opciones. Cuando tú trabajas para alguien más, en realidad tienes que estar condicionado a cumplir con unas ciertas horas y a cumplir con ciertas responsabilidades y estás condicionado obviamente a un salario a cambio del tiempo que tú inviertes. Y eso para muchos está bien, pero para mí no fue una opción. No fue algo con lo que yo me sentí muy cómodo a la larga. Yo dije, yo quiero tener la oportunidad de decidir con quién trabajar, dónde trabajar, cuándo trabajar y qué tan frecuente trabajar. Ahora, yo soy una persona que siempre da el 110%, entonces no me conformo con trabajar 8 horas. Realmente sí puedo aceptar que a lo largo de mi vida me considero un workaholic en ciertas partes, ¿no? O sea, en ciertas etapas de mi vida. En este momento y desde hace unos 8 o 10 meses para acá, he aprendido a balancear mi vida de otras maneras, de poder pasar más tiempo con la familia y también balancear las cosas, aprender a delegar más. Pero para mí, cuando yo me di cuenta de que yo quería esas libertades, dije, no puedo seguir acá. Eso fue algo muy importante, pero sobre todo en el trato de las personas. Hay una tristeza muy fuerte en esta industria que a las personas que hacemos sonido nos ven como seres inferiores. De verdad te lo digo, Javi. Es muy triste porque regresamos a la pregunta número 1. El 50% de una película es el sonido. Y sin embargo, en muchos lugares de Latinoamérica y muy en particular en México, no lo ven así. Mientras que tienen presupuestos millonarios, quieren pagar centavos.
y eso es algo muy triste. Entonces siempre estás como que peleando en contra de todo eso, sobre todo en este país. En Estados Unidos es muy bien respetado, en Canadá es muy bien respetado, hay porcentajes muy bien estructurados. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, el 16% del budget total de una película se va para cubrir todas las necesidades del sonido. Y yo me he encontrado aquí en situaciones donde se nos ha ofrecido el 0.1%. ¿No? De una producción de una serie, ¿no? Que por ejemplo, ¿Pero porque son inconscientes de la importancia que tiene el sonido o porque quieren aprovecharse las dos cosas. de algo? Vale. Sí, no, lo dijiste tal como es. O sea, las dos cosas. Hay quienes se aprovechan y hay quienes por falta de experiencia no saben lo que esto implica. O sea, hacer el sonido para una película no lo puede hacer nada más un chico en 2 meses. O sea, necesitas un equipo de 8, 10, 12, 15 personas, cada quien trabajando en su rama de especialidad, todos trabajando en paralelo, en sintonía, para entregar un producto bien hecho. Y al final necesitas el metraje cuadrado para que el sonido pueda viajar por ello, lo puedas mezclar y tengas el sano juicio para saber cómo debe sonar ese sonido. Y no lo puedes hacer nada más en tus audífonos. No son las condiciones adecuadas. Tienes razón, el volumen del espacio en el que estás. ¿Cómo influye eso? Uy, a punto? Tremendo. Digo, esta es una sala de buen tamaño. Entre las dos cabinas tenemos casi 40 metros cuadrados. Este que se llama el Live Room y el Live Room que está al fondo y este que se llama el Control Room. Y aún así, Javi, no estoy en condiciones para decirte lo que aquí mezcles va a sonar bien en una sala de cine. No, las salas de cine tienen sus réplicas donde se mezcla el sonido para poder lanzarlos al cine. Y esos espacios, tú sabes cómo son. O sea, volumétricamente hablando, estás hablando de, no sé, 7,000 metros cuadrados o 70,000 metros cuadrados. O sea, pueden ser enormes estas salas. Simplemente recuerdo en mis visitas cuando fui a Sony Pictures, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente dentro de los estudios de Sony en Estados Unidos, en Hollywood. Una consola de estas, Javi, con 18 sillas. 18 sillas, aquí vemos 2. Imagínate el tamaño de esa mesa, ¿no? Y el tamaño de la proyección. Y ese es el tipo de gente que está ahí. Y son salas que te rentan en $13,000 la hora. O sea, $13,000 la hora. Es una bestialidad, incluyendo los honorarios de los ingenieros y todo, pero $13,000 la hora. Entonces, me acuerdo muy particular de esa situación porque les dije, a mí me encantaría estar en tu lugar. Y me dice, ¿estás loco? No tienes idea de lo que es estar aquí. ¿Por el estrés? Sí, claro. Me dice, es que cuando tú estás aquí le estás vendiendo el alma al diablo. Le digo, ¿pero por qué? Si esto es súper chévere y súper cool y yo quiero estar haciéndolo. Me dice, nunca veo a mi familia, como hamburguesas todo el día y vivo con una presión espectacular porque si nosotros no llegamos al deadline, todos los acuerdos de negociaciones multimillonarios que ya existen, si no llegamos al deadline, a todos nos meten a la cárcel, ¿no? Exagerando un poco, o quizás sí. Y ahí me quedó claro y dije, wow. Yo me considero hoy un poco workaholic, pero no me imagino estar en esas posiciones. Es algo muy rudo, Javi. Es algo muy rudo y no es para todos. ¿Y por qué aguantan? Bueno, la paga es muy buena. Y la paga es muy buena, claro. Pero sus vidas familiares sí que están destruidas. No te puedo decir que todos, pero sí hay un patrón general. Es como que, y no te puedo decir que nada más del cine. O sea, en general en la industria del cine, no nada más en el sonido quise decir, viven un estrés fuertísimo y les gusta y les apasiona y se vuelven expertos y son enfocados en ello. Pero generalmente es muy difícil poder balancear con ese estilo de vida tu vida familiar. Sobre todo si vas de producción en producción, de producción en producción, de producción en producción. Y hay quienes, por supuesto, ganan una buena pasta o buen dinero y se van varios meses de descanso y de viaje y entonces ahí tratan de compensar, ¿no? Y recuperan un poco. Pero es una industria tan rápida que si tú descuidas un poco tu lugar, alguien más puede venir y tomarlo rápidamente. Entonces es difícil balancear. Hay un patrón que parece que se cumple en todo emprendedor de éxito, que es, tiene una etapa en la vida en la que trabaja 28, 30 horas al día o más, y luego otra en la que se da cuenta de que no era realmente lo importante. Pero para llegar a ese punto en el que te das cuenta de que no es realmente lo importante, a lo mejor es que ya estás recogiendo los frutos de haber trabajado de esa manera. ¿Crees que existe una línea paralela en el tiempo en el que se puede trabajar menos horas y lograr esos objetivos? Sí, yo creo que eso lo puedes lograr si tienes una vida muy bien organizada, si tienes un buen manejo de energía. Eso es bien importante, Javi. Algo que aprendí de Carlos Carrera hace poco es el cómo manejas tu energía y tiene que ver con tu alimentación. Hace poco estuve en un par de ferias y en un par de eventos en donde te das cuenta de que la cantidad de comida que nos ofrecen en lugares de comida rápida es pura chatarra. Sí, bueno, no es comida, es producto. No es comida, son productos. Y eso es lo que hay. Y estás al rush y corriendo, que pues dices, bueno, esto es lo que voy a comer. Pero si no cuidas tu alimentación desde un principio, no rindes de la misma manera en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tu manera de delegar con los demás, en la manera en la que tú también como ejemplo eres para los demás.
Entonces creo que eso es bien importante, cómo cuidar tu alimentación. Hay comida chatarra que lo que hace es destruir tu energía porque se tarda tanto tu estómago en hacer la digestión que se consume el 30% de tu energía. Cuando si comes comida viva o comida del sol, en realidad es otro proceso. Tienes que eliminar todos los alimentos acídicos, tienes que buscar alimentos alcalinos, tienes que buscar cosas que realmente te aporten cosas que te ayuden a ir en contra de la oxidación, ¿no? O sea, muchos antioxidantes. Si tú desde tu alimentación, y esto lo puedes hacer desde tu edad temprana, no sé, yo empecé a tomar muchos antioxidantes desde los 20, 21 años de edad. Y fue accidental. Me vendieron a través de una empresa de network marketing una bebida de antioxidantes, pero hoy veo los resultados. A lo mejor hoy las personas no creen que tengo 43 años, quizá por eso, no lo sé, pero bueno, cuido. Eso sí, trabajo mucho, pero no soy una persona que vive en la adicción o que vive pues de fiesta en fiesta. Y esa industria se presta mucho para eso, ¿no? Sobre todo en el área comercial y la publicidad. Uf, ¿no? O sea, bueno, hasta pueden haber estupefacientes en el camino si tú te dejas, igual que en la música y en el cine y todo esto. Que bueno, tú puedes decir qué quieres hacer, pero yo opté desde un principio, yo no voy a participar de nada de ello. Y creo que si tú tienes ya una organización en tu vida, una disciplina, si tienes buenos hábitos, desde cómo te levantas, qué actividades haces, cómo manejas tu energía, cómo manejas tu alimentación, ya vas encarrilado a ser ya diferente, ser parte del 1% elite. Creo que ya de entrada ahí ya tienes algo diferente que hacer. Y después, si tienes un respaldo económico o si tienes maneras de generar capital, claro que te puedes apalancar de la ayuda de los demás y eso es vital. Hace rato quería mencionar precisamente una de las cosas que yo viví, el dar el primer paso. Yo empecé como todo emprendedor en la cochera de mi casa. O sea, ahí yo puse mi estudio y a la fecha tengo equipo que guardo como en reconocimiento a esa etapa de mi vida. Y lo primero que hice, voy a contratar a un asistente. Y al principio dices, no le puedo pagar mucho, le pagaré 8,000 pesos o 6,000 pesos, y me los voy a dejar de ganar yo, pero necesito hacerlo. Y no sé qué le voy a decir. No sé ni cómo delegarle cosas, ni qué le voy a pedir. Pero sé lo que sea, tengo que soltar cosas, ¿no? Que necesito hacerlo. Sí, dije, necesito hacerlo. Y el segundo paso que hice, Javi, fue, necesito un asistente de audio. O sea, una persona que me ayude como con toda la parte de la cobranza o que me ayude en cositas de postear cosas en internet, pero después alguien que me ayude con el audio. Y después dije, nos tenemos que salir de aquí. Entonces, en el primer momento en el que yo encontré una oportunidad, dije, me tengo que salir de aquí. ¿Salirte de aquí te refieres a no trabajar donde vivías? Es correcto. Sí, a poder separar lo personal de lo profesional. Separar, sí, porque muchas veces yo traía a clientes a mi casa y eso no te pone en una posición de wow, ¿no? O sea, lo que tú quieres, sí, de profesional. Tú quieres siempre asombrar, tú quieres decir, yo soy el experto, yo soy el mejor. Pero si tú no eres congruente ni con tu alimentación, ni con tus hábitos, ni con tu lugar de trabajo, nadie te la va a creer. ¿No? Eso de fake it until you make it, pues es muy real, pero sí lo tienes que vivir. O sea, en magnitud puedes que te lo creas. Correcto. Y ese es el peor, ¿cómo le llamamos? El impostor, ¿no? O sea, ese le llamamos el síndrome del impostor. O sea, es un sabotaje, autosabotaje, ¿no? Tú solito te puedes ir saboteando. Es como que no, pero es que yo no puedo hacer más porque mira cómo estoy, mira las cosas que tengo, las condiciones en las que trabajo. Entonces, tú tienes que quitarte todos esos pretextos y decir, yo tengo que buscar la manera de ser autosustentable, de ponerte tus retos, tus desafíos e ir a por ello. Yo siempre he creído en la parte de real estate, ¿no? De los bienes raíces, pero no es algo que yo persiga. Sé que dentro de mis finanzas y mis objetivos está como eso. Como libertad financiera te refieres, ¿no? También. O crear patrimonio. Sí, claro, pero lo menciono porque eso sucede en el audio o en la producción. Cada uno de estos objetos que tenemos aquí para producir en realidad es un activo. Quiere decir, lo puedes rentar, lo puedes rentabilizar. Vale. Y entonces, si tú compras un par de bocinas, es cómo lo rentabilizo para que me genere. Invertiste en ello una vez, pero tú lo puedes rentar hasta que tienes 10 veces o 20 veces o 100 veces esa inversión de regreso. La inversión inmobiliaria que te lo traes a cualquier producto que tengas tú dentro de tu negocio. Correcto. Entonces, algo que yo recomendaría es trata de irte haciendo activos digitales si quieres estar en este medio. Porque esta consola me costó un día pagar por ella, pero en el momento que entra aquí un cliente y la ve, dice, wow, este es un lugar serio, este es un lugar profesional, aquí pongo mi dinero. Entonces te genera ingreso. Entonces no es lo mismo a decir, bueno, aquí lo hago todo desde mi celular y aquí muevo el sonido y decir, bueno, podrá ser muy bueno y sí tus resultados lo pueden mostrar, pero yo fui más como de la idea de yo quiero
darte una experiencia y quiero hacerte sentir en casa y quiero sentirte cómodo. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, tengo que salir de casa de mi madre, tengo que salir de casa de mi madre y buscar las oportunidades. Y estar siempre despierto. Las oportunidades se presentan, pero tú tienes que estar muy, 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 muy activo. Hay algo que se llama el sistema reticular activo. ¿Qué es el sistema reticular activo? SRA, lo que tenemos en nuestra mente es que tú le dices a tu mente en lo que tú te quieres enfocar y automáticamente tu mente empieza a despertarse y empieza a ver eso que tú estás buscando. Es como si yo te dijera, ahora que vayas en el auto, quiero que me digas cuántos autos blancos puedes encontrar o amarillos si tú quieres, ¿no? Y a lo mejor no te hubiera ocurrido buscar coches amarillos. Pero si yo te digo, si encuentras 10 coches amarillos, te voy a dar esta compensación. Tu sistema reticular se activa y empieza a enfocarse en encontrar eso. Cuando a lo mejor tú hubieras ido hacia tu casa y ni te hubieras dado cuenta que habían carros amarillos a tu alrededor. Pero claro, yo te he dado una compensación para que actives esa búsqueda. Y lo mismo pasa en nuestra vida profesional. Si tú no tienes muy claro lo que quieres, lo que buscas, lo que necesitas, las oportunidades te pasan así. Entonces tienes que verbalizarlo, tienes que escribirlo para hacerlo lo más consciente posible, ¿no? Absolutamente. Tienes que mentalizarlo, tienes que manifestarlo, tienes que visualizarlo y tienes que sensoralizarlo. Sí, o sea, es un proceso de sensorización que va mucho más allá de solamente visualizarlo. Es cómo se siente, cómo huele, qué temperatura tiene, cómo se ve, cómo me siento en él. Es como vivirlo ya cómo lo vives. Como si ya lo estuvieras disfrutando, sea lo que sea. Y yo he vivido ese proceso, Javi, decenas de veces. En mi vida personal, en mi vida profesional. El día que yo entré a trabajar a Soundox Toronto, entré por la puerta de ese ascensor, teniendo yo 23 años de edad, dije, yo voy a trabajar aquí. No sé cómo, aquí voy a trabajar. El día que yo entré a ese estudio de música acá en el Estado de México a mis 19 años, yo dije, yo voy a entrar aquí. O sea, tienes que hacer lo tuyo, lo tienes que determinar. Y de repente te das cuenta que se van haciendo ofrecimientos, se van dando oportunidades y cuando las detectas dices, lo voy a tomar. Y así es todo en la vida, Javi, con clientes, con oportunidades. Recientemente me dieron 3 películas para poner de un libro en la pantalla grande. Y yo ya sabía, voy a ir a este evento, voy a platicar con las personas, voy a tomar acción. ¿Tú ya habías visualizado ese proyecto que está cerrado hoy, te refieres? Sí, y te voy a decir cómo. Todos tenemos retos económicos en nuestra vida personal o en la empresa. Y yo dije, ok, necesito este número específico en mi negociación en corto plazo para brincar a esto. De verdad te lo digo. Sí, es que me estoy riendo porque mi objetivo también se resume en un número que explica todo el proceso que necesito llevar a cabo para cumplir mi objetivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso. Bueno, sí. Con eso estás activando tu sistema reticular. Entonces, te puedo decir que yo pensé eso una mañana y a las 3 de la tarde me llama un autor y me dice, Eddie, tengo esto. ¿Te interesa? Y de una le dije, claro que sí. Yo ya sabía. Porque estaba alineado con tu objetivo. Absolutamente. Ya viste esa oportunidad y ya viste los siguientes pasos de esa oportunidad. Absolutamente. Pero yo sabía de dónde venía, Javi. No es como de, ay, casualidad. No, yo ya sabía. Lo manifesté y cuando llegó dije, ya vi el resultado. Y lo mismo me pasó con mi pareja. Cuando yo buscaba a mi pareja es porque yo ya tenía una lista como de, vaya la redundancia, tenía preparada una lista de 19 o 20 puntos. Dije, mi pareja ideal debe tener estas cualidades. ¿No? Nobleza, empatía, corazón, soporte, apoyo, humildad, ¿no? Y te puedo decir, faltaban unos 2 puntos en la lista. De verdad, Javi. Y te puedo decir que hoy casi se cumplen esos otros 2 en ella. Y así es en la vida. Tienes que ir diseñando tu vida, tienes que construirla. Tú eres el arquitecto de tu vida. Entonces, en tu vida profesional tienes que hacer lo mismo. Si tú nada más te dejas guiar y te dejas llevar por donde la vida te lleve, no, tú tienes que decir, por aquí sí, por aquí no me gusta cómo me tratan, me muevo aquí, pero no pasa nada. Uno de los cambios más drásticos que yo vi como emprendedor o que me dio el brinco para el emprendedor fue cuando perdí mi mejor empleo. Y yo dije... Te puso en una situación de crisis. Sí, me puso en una situación de crisis, pero yo ya sabía, es por algo y vienen cosas mejores. Hay un dicho que dice, todo sucede por algo perfectamente perfecto. Y coincido completamente por eso. Y mucha gente dice que esto se llama suerte, pero la suerte no es más que estar preparado cuando llega la oportunidad en el momento adecuado. Si tú no estás preparado, eso te pasa de frente y ni cuenta te das. ¿Crees que existe el destino? ¿O que controlamos de alguna manera el libre albedrío y creamos por consecuencia el destino? Yo creo que
tu destino puede tener muchos caminos, dependiendo de cómo tú vayas tomando tus decisiones. Yo no he tomado decisiones perfectas toda mi vida. Me he equivocado muchas veces y volteo a mirar y digo, bueno, si yo me hubiera quedado en Canadá, nada de esto existiría y hubiera estado con Guillermo del Toro recibiendo esa nominación en los Oscars. No lo fue, no fue mi caso. Y quién sabe, a lo mejor tendría una casa mayor en Canadá, no sé. Pero tú puedes ir construyendo tu camino. O sea, y todo es a partir de las decisiones que tomes. Por eso es muy importante que tú sepas definir tu misión secreta de vida lo más rápido posible, que vaya alineado con tus valores, no nada más tu trabajo y tu profesión, pero qué es lo que quiero con mi vida. Y la manera en la que mi mentor me enseñó a lograr eso es que tú tienes que ver tus habilidades, tus dones, tus oportunidades, tus recursos y tus gustos. Y tienes que ver también tu vida profesional y decir, a ver, si yo alineo todo esto, ¿dónde hacen así? Porque ahí es donde tú tienes que aprender a balancear entre lo que te gusta hacer en tu tiempo libre y lo que te gusta hacer en tu vida profesional y cómo financia eso tus gustos y tu tiempo libre y tus viajes. Que ese es el camino que estoy hoy buscando, ¿no? Por ejemplo, hoy me doy cuenta de que quiero un poco más de libertad. Entonces, ¿qué hago? En vez de seguir construyendo de manera autónoma en un equipo relativamente pequeño de gente, lo que hago es, ahora ofrezco asesorías de emprendimiento a otros interesados en la industria de la producción audiovisual que quieran hacer lo que yo hago. Les enseño a replicar mi negocio. Les enseño a que puedan ser licenciatarios míos o que puedan ser franquiciatarios míos y les enseño a que juntos hagamos sinergia. Y por algo también muy importante, Javi, la inteligencia artificial viene con mucha fuerza y nos puede hacer pedazos a muchos de nosotros rápidamente. Eso lo estábamos comentando justo antes de la entrevista de... Sí. Todo ese volumen de maquinaria, de equipos, de personas que se requería antes para una película, que ahora un código o un algoritmo puede reducir al mínimo, no solamente de inversión, sino de tiempos. Sí. ¿Cómo te respaldas? ¿Qué argumentos tienes tú ante el cine o ante un cliente con la inteligencia artificial como competencia, que no va a ser competencia? Sí, hay varias facetas de este tema de la inteligencia artificial en nuestra área, en nuestro campo. Sí va a llegar y hay que encontrar la manera de aprovecharlo. Y bueno, obviamente nosotros tenemos una agencia de voces muy grandes y tengo una responsabilidad con mis locutores y decir, voy a buscar darte trabajo la mayor cantidad de tiempo posible por el tiempo que sea posible, ¿no? Porque sé que también dependes de del trabajo que nosotros te demos. O sea, sabemos que tu familia puede depender de ello. Entonces, sí hay un respeto hacia esa parte humana. Para mí eso tiene un nivel muy alto, pero también entiendo que si yo no adopto ciertas áreas de esa tecnología, me puedo quedar sin trabajo y ahora a quien puedo afectar es a mi familia personal. Entonces, tengo que ser muy sabio en encontrar ese balance entre decir cómo puedo atender a mi familia personalmente, cuidarla y al mismo tiempo a las personas a las que hoy les doy trabajo. Y justamente la respuesta está nuevamente en el emprendimiento. ¿Cómo puedo yo encontrar la solución para mi nicho en particular? Y después ser lo suficientemente sabio e inteligente para decirle a mi cliente que lo que yo le voy a ofrecer tiene muchísimo más valor que aquello otro. Y para eso te tienes que poner a estudiar, tienes que investigar. Y una de las cosas que yo he aprendido en este proceso es que hay estudios de personas, de doctores en MIT que dicen, momento, en cuestión de sonido, la inteligencia artificial tiene fallas de conexión emocional entre los humanos y la computadora, si lo podemos llamar así. O sea, lo que sí puede hacer de forma brillante a nivel imagen, a nivel sonido tiene carencias. Es que en la imagen también lo debe tener. Solo que esa área no la he estudiado yo a profundidad. Claro que hay muchas ventajas y se llama apalancamiento. ¿Cómo haces más? Como Aristóteles lo mencionaba, ¿cómo puedes hacer más con menos esfuerzo? Y eso hace sentido. Pero en el storytelling, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Bajar la producción o quieres viralizarlo? ¿O quieres hacer que sea realmente sorprendente y quieres que realmente conecte? Tú lo mencionaste al principio. Un audiolibro, por ejemplo, con una voz mal narrada, se te va para el piso y nadie lo va a recomendar. Pero si tú te tomas el tiempo de hacer un buen casting, de elegir a la voz adecuada y al 90% o el 80% de los oyentes les agrada y lo aprueban, eso cumple la teoría de Pareto, la ley de Pareto, que dice, bueno, con el 80% el 20% de tu audiencia puedes generar el 80% de tus ventas. Entonces, con que tú alcances viralizarlo por lo menos un 20%, ya estás del otro lado. Pero si llegas a ese 80%, ya te fuiste a las nubes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una inteligencia artificial, no tienes, por lo menos hoy, mucho de dónde escoger para empezar. Pero me gusta hacer mucho esta analogía. Una cámara tipo Sony Cybershot del año 1997 parecía extraordinario en su momento.
Hoy tú tomas una foto con esa misma cámara y la pones en una pantalla 4K o 8K y al momento de extenderla se ve toda borrosa porque carece de información, porque se ve pixelada porque no tiene información suficiente para esto. Imagina que nosotros como seres humanos somos ese 8K y la inteligencia artificial son esos 3 megapíxeles, ¿no? Vale. Entonces, al momento parece wow, pero adentro de nuestro psique, adentro de nuestra... De todos esos sensores, esos multisensores que tenemos dentro de nosotros que constan por millones. Es insuficiente. Es insuficiente para conectar contigo. Eso es lo que yo he descubierto en cuestión de estudios, de lo que están haciendo en MIT. Entonces, pues sí, puede ser que abarate las cosas, pero yo prefiero que haya una conexión corazón a corazón que de una máquina a un corazón. Entre tanta automatización e inteligencia artificial, el valor de las relaciones se pondrá en mayor valor, ¿no? Absolutamente. Pues eso creemos, pero también se puede artificializar mucho más. O sea, sí creo que a medida de que uno puede hacer más cosas solo, se van a crear más microempleos o yo les llamo solopreneurs. Es decir, eres un emprendedor solitario, en donde antes necesitabas del apoyo de un diseñador gráfico, alguien que te ayude con video. Esto ahora yo lo quiero hacer todo. Complementas con inteligencia artificial. Sí, queriendo hacerlo todo con inteligencia artificial, dices, bueno, entonces yo soy un superhéroe. A mí me preocupa, por lo que yo he leído, que eso pueda convertir a personas súper egolatrizadas, donde dicen, miren qué lejos he llegado. Lo hemos estado viendo ya con influencers. Ahora quítale todos los demás factores, que el influencer lo haga todo, él solo. Entonces va a empezar a generar muchos aislamientos, muchas competencias, muchas cuestiones de egolatría. Y eso, para las grandes corporaciones, pues puede ser un problema en un nivel a futuro, porque entonces ya las personas no van a saber cómo conectar y cómo trabajar en equipo realmente. Entonces, para mí, viendo todas esas consecuencias, para mí es más importante tratar de mantenernos lo más orgánico posible a medida de lo posible. La gestión de las emociones puede ser. Sí. Y por el otro lado está la legislación, o sea, la cuestión legal, ¿no? No hay algo que realmente te pueda decir hoy por hoy que puedas copiar y clonar a una persona o a una voz y seguirle pagando regalías a esa persona. O sea, hay muchas cosas que están en contra. Bueno, entonces, la ley siempre va a ir por detrás. Sí. Entonces, eso le falta. Nunca se va a adelantar a la innovación. Exacto. Habías dicho antes que te encanta vender. Patrón también fundamental en emprendedores, que te apasione diseñar la propuesta de valor de tu producto. Correcto. ¿Cómo vendías al inicio y cómo vendes ahora? Qué excelente pregunta, Javi. Es que ese es el antes y el después de todo lo que hemos creado ahora. Porque cuando solamente eres un operador de sonido, estás esperando que lleguen los clientes. Y estás ahí sentado a que suene el teléfono. Dices, pues voy a hacer mi página web. Pero en esta cadena del encantamiento hay 9 puntos muy importantes para poder llamar la atención de un cliente. Y si no los conoces, estás perdido. No vas a poder vender nada, ¿no? Ya necesito saberlo. Sí, no, por supuesto. Digo, voy a platicarte de algunas de ellas muy rápidamente, pero una de las principales es siempre hablar de las ventajas y los beneficios que tú tienes como emprendedor. ¿Qué es lo que tú estás aportando a los demás? Eso, si no lo tienes claro desde el principio y no lo pones frente a la mesa, no capturas la atención de tu cliente. Después tienes que generarles mucha curiosidad. Eso se llama salarlos. Es como, ¿cómo puedo decirte suficiente para atraer tu atención, pero todavía no te digo el secreto? Y entonces voy a hacer que tú vengas a por más. Eso es como el siguiente punto muy importante, ¿no? Y creo que a lo largo del camino tienes que ir ayudándoles a tomar urgencia. A decir, si no lo haces ahora, el tiempo va volando. Yo lo hago con mis autores todo el tiempo. Tengo autores que he perseguido 3 años, Javi, y les digo, vente a hacer el audiolibro. Y tengo autores que hace 3 años toman la decisión. Y aunque no te puedo decir que ese mismo autor que estuvo conmigo al principio de esos 3 años, que lo invité a participar en este proyecto de manera directa, sea millonario, ¿no? Pero pues por lo menos recuperó su inversión casi 7 veces, a diferencia de aquel que la sigue pensando porque tiene miedo a recuperar su inversión. Entonces, ¿en qué me he vuelto mejor en pitchar mi negocio? En el cómo te convenzo a que lo que yo te estoy ofreciendo te va a dar un beneficio y que cuando yo te dé suficiente información me digas, lo quiero ahora. Porque si tú no lo haces ahora, pierdes mucho tiempo. Tú tienes que encontrar la manera de decirle, la estás regando si no lo haces en este momento. Entonces hay muchos secretos en esos puntos que tienes que ir dominando y que tienes que ir aprendiendo a escuchar. Un vendedor es una cosa, pero a mí me gustan las ventas, pero yo no me considero un vendedor, me considero un negociador. Me considero un
consultor, es diferente, porque yo lo que hoy doy son asesorías basado ya en la experiencia que tengo y sé lo que sí funciona y sé lo que no funciona. Pero un vendedor no tiene esa experiencia. Un vendedor simplemente quiere decir, oye, tengo esta pluma y te la vendo en 5 pesos y eso es un vendedor. No, un consultor o un negociador realmente te escucha. Primero tiene que entender lo que tú necesitas, quién eres, por qué lo necesitas y adapta los productos y los servicios a lo que tú necesitas, a lo que tú requieres. Y después adapto el cómo lo puedas conseguir tú y no te voy a establecer un precio fijo a cambio de ese intercambio de valores, sino es, ok, y lo podemos hacer de estas otras maneras, de tal manera que tú tienes que saber perfectamente bien, Javi, cuál es tu punto de equilibrio, cuál es tu base de costos, porque a partir de ahí está tu negociación. Si tú sabes que el insumo te cuesta 5 pesos y no lo puedes bajar más, a menos que negocies con el fabricante o un precio más abajo, pero sabes que no lo puedes bajar más y tú lo vendes en 15 y dices, no, lo vendo en 15, lo vendo en 15, lo vendo en 15 porque yo quiero ganar 10. En esa brecha de negociación puedes perder mucho tiempo y dinero. Pero si tú sabes que puedes bajar eso a lo mejor hasta 7 o 6, pero que si tú le vendes a un volumen de 1,000 piezas o 1,500 piezas, que en producción esto se llaman minutos, cuántos minutos doblados, cuántas horas de audiolibro producidos, cuántas películas, etcétera. Esos minutitos, ese valor de negociación es fundamental. ¿Cómo determinas el precio de lo que vendes? Bueno, en la industria hay estándares, eso sin duda. Se sabe, por ejemplo, que en el doblaje hay banderas que te dicen el doblaje vale entre tantos dólares y tantos dólares. No me atrevería ahorita a mencionar números específicos, por lo menos no los bajos, ¿no? Pero, por ejemplo, un doblaje en Estados Unidos te lo llegan a vender en 200, 325 dólares por minuto, ¿no? Y te sorprenderías de saber que en Latinoamérica han llegado a venderse por menos de una décima parte, ¿no? O sea, es sorprendente el margen y eso lo ha provocado a mi misma industria. ¿Misma calidad también? No creo, ¿no? Podríamos decir que casi. O sea, sí hay una diferencia actoral y en preparación y eso sí siempre tiene algo que ver. Pero en cuestión técnica, viejo, podemos tener los mismos fierros que tiene Estados Unidos. O sea, en cuestión de equipamiento, nosotros le compramos a los gringos, ¿no? Sí, finalmente. Sí. Entonces podríamos decir que en cuestión técnica pues podría ser muy parecido, ¿no? La técnica, la manera en la que están preparados los ingenieros o la manera en la que un actor puede estar preparado sí puede ser diferente. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero aún así la justificación económica no debe ser tan abrupta y sin embargo por falta de negociación de aquellos emprendedores que se han bajado, como le decimos vulgarmente en México, que se han bajado los chones, han hecho que esto esté sucediendo. Y es una industria que ha perdido como justamente la rentabilidad por aquellas personas que dicen yo lo doy por menos, yo lo doy por menos, yo lo doy por menos. No funciona así como emprendedor. Sí, porque no han sido capaces de ver el valor que tiene y pierden seguridad en ellos mismos. Así es. Y compiten por precio. Y compiten por precio. Y no es así. Por ejemplo, yo en vez de competir por precio en mi industria de producción de audiolibros, por ejemplo, yo compito por servicio, por calidad, por darte mejor atención, mejor experiencia, sobre todo experiencias. Y esa palabra es clave. Como emprendedor, lo que tú tienes que vender y ofrecer es una experiencia, no nada más un resultado final. Eso es importante, pero dentro de tu experiencia tienes que hablar de cómo, bueno, en el mundo audiovisual, sí de cómo suena, la calidad en cómo suena, pero también en qué tan rápido lo haces, ¿no? Qué tan buena es tu comunicación. Y todos esos aspectos son vitales y son importantes dentro del dominio de un emprendedor. Entonces, si te das cuenta, Javi, como emprendedor, no se trata nada más de haber tomado un curso de audio y decir, ya voy a emprender, ¿no? O sea, tienes que rodearte de mucho conocimiento, de hábitos en tu vida personal, en tu misión, en tu mentalidad, en cómo irte hacia tu visión del futuro e ir adornando alrededor para que puedas tener un éxito constante, continuo y que no te dé miedo de competir contra los grandes, ¿no? Justamente hay un libro que se llama El Océano Rojo y el Océano Azul. Sí, y hay, por ejemplo, libros como este que tengo aquí ahorita que acabo de adquirir de mi amigo Juan Carlos Malet, que dice cómo quitarle la novia al líder, ¿no? Entonces, wow, o sea, seduce al mercado y haz que te elijan a ti. Entonces, ¿qué tal va? Es un librazazo, ¿no? O sea, porque te enseña justamente estas estrategias de cómo hacer que tú sobresalgas finalmente, cómo tú eres diferente y cómo puedes tú ganarte el cariño de aquellos que las grandes han descuidado. Entonces, a tus audiencias, ¿cómo las puedes seducir y cómo puedes decirle, yo te voy a tratar de una manera diferente y yo voy a crecer junto contigo y te voy a brindar y dar? Y entonces el secreto de todo eso está en el dar valor, 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 valor. Y
Y para dar valor, muchas veces tienes que regalar y tienes que dar y dar y dar y dar y dar. Y después de que lo haces varias veces, te das cuenta que es un proceso natural en el proceso de la venta y la negociación. El cómo te doy primero para que confíes en mí, para que veas mi calidad y después comprendas por qué mi valor es de este vuelo, para que veas lo que esto requiere. De la generosidad viene la abundancia. También. Hablando de libros, ¿recomendaciones que haces? Uy, bueno, hace rato quería mencionarles justamente uno de un buen amigo mío que se llama Alberto Espinosa, que se llama Sensorización, porque justamente nos lleva a entender cómo, por ejemplo, desde la época de Albert Einstein, él lo ponía en otras palabras. Pero ese creo que es un libro para cualquier emprendedor que quiere entender hacia dónde quiere caminar y hacia dónde quiere ir. Y hay muchos clásicos, ¿no? Por ejemplo, desde finanzas o desde desarrollo personal, bueno, Piense y hágase rico de Napoleón Hill es una lectura forzada y obligatoria para cualquier emprendedor, porque algo que yo siempre he dicho y que también lo dice Robert Kiyosaki, que también recomiendo mucho sus libros para aprender de educación financiera, es que el dinero no se hace trabajando, Javi, se hace pensando. ¿Cómo puedes generar más? Sin duda. Con menos, ¿no? Y yo creo que hoy en las escuelas, pues bueno, está más que dicho en muchos lados, no nos enseñan de educación financiera, o sea, prefieren enseñarnos a tocar la flauta en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de primaria, a que entonces enseñan a cómo optimizar nuestros recursos económicos. Entonces, para todo emprendedor es importantísimo tener una buena administración financiera. ¿Cómo decir? A ver, si a mí me entraron 10, personalmente yo considero que el 12.5, que representa una hora de tu trabajo al día, es algo que debes reservar para largo plazo, y eso meterlo en un fondo que por lo menos te deje entre un 10 y un 15% de rendimiento anual, porque al cabo de hacer esto, y es otro libro que puedo recomendar, es de un canadiense precisamente que se llama David Back, que se llama Start Smart, Finish Rich y Automatic Millionaire. Fue uno de esos libros que empecé a leer hace 15 años, que dije, ok, voy a empezar a hacerle caso a este cuate, porque mencionaba que a los 65 años de edad, si tú empezabas a hacer eso desde los 15 años de edad, acababas en la cuenta del banco con $8 millones. O sea, eso es, con pequeñas acciones. Sí, o sea, y él te decía... Cualquiera puede hacer. Cualquiera puede hacer. Y después no vale la excusa de no es que no gano suficiente o qué. Es que sí, tienes razón. Si tú lo haces bien desde un principio, forzas en ti el hábito y ese hábito es el que te va a ayudar. Entonces, ser inteligente en cómo puedes empezar desde temprano para que después no lo padezcas, ¿no? Yo no puedo decirte que eso yo lo hice desde muy temprano, pero es un hábito que constantemente trato de hacer. Y es bien difícil porque vienen los gastos. Y una de las cosas importantes que también debes hacer es pagarte a ti primero. O sea, sé que vienen los gastos por adelante, pero tienes que tener la fortaleza y para decir, la autodisciplina para decir, no, debe hacerse de esta manera. Y esto creo que lo recomiendo incluso a nivel personal, como emprendedor, como directivo. Yo quería preguntarte, ¿cómo estructuras tus finanzas? Sí, eso es bien importante. ¿Cómo puedes, como en tu vida personal, aprender a decir que no? Y eso es una de las cosas más difíciles, pero como emprendedor tienes que aprender a decir no. Y eso también lo aprendí mucho de Elon Musk, o sea, de biografías que he leído. Y es como al principio, y también le pasaba a todos, o sea, no sé, Jeff Bezos pasaba por lo mismo, Steve Jobs, ¿no? Todo el tiempo les llegan como con ofertas y es no. Y eso es difícil, sobre todo las personas tenemos 4 tipos de personalidades, no quiero entrar mucho en detalle, pero hay personas que son leones, castores, nutrias y goldens, ¿no? Entonces, ¿cómo se define cada una? Es que ya me das curiosidad. Sí, no, ya te daría un poquito más de información, pero un león tiende a ser como muy agresivo, muy aventado hacia las ventas. Una nutria es aquel que es mucho más alegre, más divertido, prende la fiesta. Un golden es más como de corazón noble, como más apapachador. Un castor es más organizado, más cuadrado, más estructurado, a grandes rasgos, ¿no? Vale. Entonces todos tenemos un poquito de todos, pero hay uno que predomina. En mi caso predomina más el golden. Entonces yo tiendo a tener un corazón más como flexible, más amoroso, más noble, y tengo que aprender a ser más león y tengo que aprender a ser un poco más castor. Entonces eso influye en tu crecimiento como emprendedor, influye en tus finanzas, influye en muchas maneras. Entonces en cuestión de finanzas tú tienes que aprender a decir no, tiene que hacerse de esta manera si quieres tener un emprendimiento exitoso. Y es difícil porque siempre hay muchos gastos. Entonces no siempre uno lo mantiene al margen, pero a medida que lo hagas desde que te levantas, ¿no? Al cómo te puedes estructurar emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente. O sea, tu mañana tiene que empezar temprano. Si tú ya empiezas corriendo sin hacer tu cama y sin desayunar, tu día está hecho una papa. O sea, en realidad tienes que empezar temprano y ese inicio empieza desde la noche.
cómo tú puedes estructurar y organizar tu agenda, desde qué vas a comer, cómo vas a ejercitar. Todo esto de verdad es algo que yo recomiendo mucho, que me ha instruido mucho. Carlos Carrera es uno de mis últimos mentores que me ayuda mucho a estructurar toda esta parte. Y ahora hace sentido. Cosas que ya hacía antes, ahora las entiendo porque daban resultado. Y ahora ¿Cómo ha digo, llevado tu rendimiento ¡pum! después de que has tenido este consultor o este asesor que te ha hecho cambiar hábitos? No, es que es algo forzado para todo emprendedor. Tienes que tener un mentor, no nada más un coach, no nada más un maestro, pero el mentor te lleva, te ayuda y te ajusta y te mide y te ayuda a que lo logres. Entonces, sí hay un antes y un después. Cuando tú estás precisamente con un mentor, sobre todo de talla mundial, que te puede ir guiando sobre eso es lo que tienes que hacer para tener resultados sorprendentes. Es extraordinario. Entonces, hay muchos que pueden decir, yo soy mentor, pero tienen que demostrarlo y ser congruentes. Eso es importante. ¿Cómo te mentorizan? ¿Cómo es el día a día con un mentor? ¿Tienes una primera sesión y luego te hace seguimiento? ¿Cómo es? Todos tienen su estilo, pero por ejemplo, Carlos en particular se acerca a platicar mucho contigo para conocerte, para entenderte, y después te invita a que tomes parte de uno de los cursos o de la... Él tiene una academia transformacional en donde te va ayudando paso por paso a lo largo de 12 programas a que vayas captando diferentes partes de tu vida. Si es que el camino del emprendimiento, que puede ser un public speaker, puede ser un director de una empresa o puede ser un autor, van por ese camino. O sea, tienes que aprender desde tener herramientas adecuadas, tecnológicas, tienes que tener plataformas, tienes que tener, por supuesto, habilidad para comunicarte, para hablar en un escenario, para escribir un libro, etcétera. Entonces, justamente yo estoy terminando Autor Toma el Control, porque es un libro que es importante para que yo pueda establecerme como una figura de autoridad en mi mercado, diciéndoles toda la experiencia que yo he adquirido y compartirlo con los demás. Entonces, él ha ayudado a que yo pueda bajar todo esto junto con mi misión secreta de vida y decir, este es el camino que puede suceder. Entonces, sí, hay mentores de toda clase y nosotros caímos en extraordinarias manos. Hablo por parte de mi esposa y de tu servidor, porque sucedió así, por recomendación de otro amigo. Pero si no tienes un mentor, lo puedo recomendar ampliamente a él, sin duda alguna, ¿no? Y he tenido más, he tenido como 4 o 5. Puedo mencionar también a Alfredo Culebro, me ayudó mucho hace como 15 años a arrancar el emprendimiento, a destrabarme, porque también esto es muy importante, el termostato económico, Javi, de decir, oye, 15,000 pesos para mí es poco o es mucho. Pues el 80% de los mexicanos ganan abajo de 15,000 pesos, entonces quiere decir que tú estás en el top 20, así es que vas bien. No, señores, o sea, hay gente que gana $1,000,000 en un par de minutos. Tiene que ver cómo es tu vehículo financiero, ¿no? Tenemos que mirar más hacia arriba que hacia abajo. Sí. Entonces, el cómo tú ves tu termostato económico es clave para el emprendedor. El cómo no conformarte con poquito y decir, ok, puedo generar mucho más, pero hay que aprender, hay que saber cómo hacerlo. Y todas las industrias tienen sus oportunidades y sus limitantes. Entonces, dentro de tu industria como emprendedor, tienes que saber cuáles son esas limitantes. Y si tú dices, ok, de aquí creo que no voy a pasar, tienes que pensar fuera de la caja para encontrar la manera de lograrlo, ¿no? Y complementar, tienes que diversificar de diferentes maneras. Y Eddie, ¿los mayores obstáculos que has tenido como emprendedor, cuáles son? Ok, yo creo que sí, definitivamente la parte de adquisición de clientes es un reto. Sobre todo porque al principio no sabes cómo dominarlo y manejarlo. Otro de los retos importantes es cómo mantener esa confidencialidad entre los clientes y los colaboradores. Otro reto, a lo mejor las finanzas, ¿no? Cómo balancearlas para cubrir los gastos, los imprevistos, el crecimiento. Creo que nadie nos enseña el cómo ir haciendo crecer la empresa y mantener todo en control, porque puedes tener buenos clientes mucho tiempo al principio, después puede haber una temporada baja y después creces y puede que estén en de sintonía. Es decir, nos está yendo muy bien, entonces vamos a contratar más personas, ¿no? Listo. Y a los 2 meses los clientes cambian de opinión y dicen, esta producción se retrasa 5 meses, ¿no? O esto, aquello sucede y tú te quedas con la nómina. Entonces, ese flujo, ese vaivén de subir y bajar es muy complicado, es todo un desafío. Entonces, yo creo que eso es uno de los conceptos más complicados que yo creo que cualquier micro y mediano empresario puede enfrentar. No es hasta que tienes una estabilidad ya muy fuerte, muy poderosa, que puedes decir, puedo aguantar todo esto. Entonces, generalmente tú tienes que tener, por lo menos como emprendedor, un recurso de decir, ok, puedo aguantar todos mis gastos fijos durante 3 meses.
y seguir operando a pesar de que un cliente no me pagara. Porque además, como te debes imaginar, esta industria no paga al día. No es como un restaurante que te levantas y de la mesa y pagas la cuenta y listo, ya recibió el dinero el restaurante y paga sus insumos, ¿no? Tú tienes que adelantar todo. Tú tienes que financiar al cliente realmente. Hay una gran parte de financiamiento, sí. Y tienes que aprender a que justamente en tu negociación lo incluyas y tienes que decir, si yo te pago si tú me pagas por adelantado, te voy a dar este beneficio, te voy a dar este descuento, te tengo que dar un incentivo. Tú tienes que condicionar la venta de tal manera que obtengas lo que ya quieres. Claro, esto lo sé ahora, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es, te condiciono. Si quieres trabajar conmigo, y esto también tiene que ver con tu pedigrí, qué tan bueno eres, qué tan experto eres como para posicionarte y decir, si te vas, no me importa, pero esas son mis condiciones. Y en esas condiciones tú tienes que estipular, el pago es de tal manera, a tal día, o sea, y si te tardas, te voy a cobrar un financiamiento por financiamiento, ¿no? Justamente. Entonces, a veces eso es como más difícil de negociar. De negociar y de presentar si tú no tienes esta carta de presentación de quién eres y de lo que has hecho y de la seguridad de lo que tú estás haciendo. Y ahí es donde muchos clientes se aprovechan justamente de buscar a un emprendedor joven, vaya. Entonces ya cuando tú tienes más establecidas tus reglas y les dejas saber, estos somos y así es como trabajamos, te guste o no, ya quedan ellos, ¿no? Pero a veces rechazar al cliente es algo que no todos se pueden dar el lujo. Al principio, cuando comenzabas a vender, ¿cómo elevabas el valor de tus servicios para poder incorporar personas y que te quedara todavía margen para vivir de él? ¿Cómo elevaba yo el margen, el costo de mis servicios? Sí. El coste no, el precio. El precio. Es difícil porque al principio hay en muchas áreas, a lo mejor no sabes ni cómo se maneja en la industria, ¿no? Yo día con día tengo personas que me dicen, oye, quiero empezar a hacer audiolibros, pero no sé ni cómo cobrarlo, ni cómo se paga, ni a quién tengo que contratar. Y es como que, bueno, para esto hay una mentoría específica y te puedo hacer mi partner y etcétera, pero no doy información tan fácilmente a un tercero porque me costó mucho trabajo llegar a un punto de estabilidad y decir, así es como funciona y se mantiene estable este negocio. Y al principio pues, no lo tienes. Al principio no sabes cómo aumentar ese valor y al principio puedes decir, yo me imagino que esto es lo que vale, pero cómo está la industria y cómo está la competencia y en automático te puedes descalificar. Entonces es muy difícil, Javi. Contestar esa pregunta es complicada porque no hay estándares. Cuando hay un sindicato y cuando están las reglas establecidas en una industria general es más fácil. Pero en una industria como México en particular o Latinoamérica, donde cualquiera puede decir, bueno, yo lo puedo hacer por $5 porque lo hago desde casa y de forma... Sí, tal cual. Entonces, eso es lo difícil. Cuando alguien me dice, es que yo conozco a alguien que me lo puede hacer por este precio, le digo, está bien, pero tienes que comparar peras con manzanas. Yo te ofrezco esto y esto por este precio. ¿Se parece a lo que te están ofreciendo? Ah, no, solamente incluye la primera parte. Le digo, bueno, entonces ahí tienes la respuesta. Y es difícil porque hay veces que tú dices, bueno, entonces yo nada más te doy también la primera parte del servicio. Pero a veces lo que tú quieres es dar la experiencia completa o dar un servicio completo y ahí es donde está el reto de poder ofrecer algo mucho más completo y no nada más una parte, ¿no? Pero hay veces que lo tienes que ajustar. ¿Qué es para ti el éxito? Definitivamente el éxito no tiene que ver con la cantidad de dinero que haya entrado a tu cuenta bancaria o de tu empresa. Sí es un reflejo pero para mí realmente sentir ese éxito es decir, estoy logrando lo que mi mente se propuso y estoy obteniendo los resultados sociales y reconocimientos que yo deseaba tener en mi corazón y al mismo tiempo es que estoy entregando los valores y los resultados que yo quiero dar a la humanidad. Creo que si un negocio no está unido al poder dejar un buen legado y dejar algo positivo a la humanidad y no aporta, por lo menos en 4 áreas, que sea la salud, a prolongar el estilo de vida o al medio ambiente, creo que es un negocio que para mí en particular no florecería mucho. Entonces, mientras yo veo que voy cumpliendo un poco más en esas áreas, siento que se va haciendo más exitoso para mí este emprendimiento. De decir, ok, estoy logrando alcanzar tales cuentas o estoy siendo reconocido por tales personas que son líderes en la industria porque me reconocen o porque saben quién soy. Para mí eso es mucho más exitoso que decir, bueno, ganamos este proyecto que pagó X cantidad de dinero, ¿no? En tu negocio, tu crecimiento ha sido
continuo o ha habido algún pico en el que ha sido un crecimiento exponencial? Y si ha sido esta segunda parte, ¿qué ha sido lo que ha detonado un crecimiento exponencial? No te podré hablar de un crecimiento exponencial todavía porque sí estamos en un crecimiento constante, pero yo creo que algo que nos detuvo muchísimo fue la pandemia. Justamente, íbamos viento en popa. Creo que íbamos muy bien, el equipo iba creciendo, los clientes iban estables, el tipo de productos y proyectos que estábamos haciendo eran muy satisfactorios, muy padres, muy grandes, muy fuertes. Y de repente eso se puso en una pausa rara. Y entonces nosotros tuvimos que empezar con un proyecto a la par y decir, vamos a experimentar y a intentar esto nuevo. Y entonces eso le quitó un poquito de ímpetu o de inercia o momentum al proyecto número 1 para empezar este número 2. Entonces, el número 1 se ha mantenido un crecimiento constante y el número 2 sí podemos decir que empieza a tener una rampa, pero no es tan visible todavía. Entonces, espero poder contestarte esto en un año más, tal vez, o en 2 años. O un par de meses. Ojalá sí, ¿no? Porque sí puede ser rápido. La verdad es que a veces no sabes qué tan rápido puede pegar, porque puede llegar una oportunidad de repente y te dispara, ¿no? Y eso es algo que estamos buscando. Has dicho que la pandemia os frenó. ¿Cómo gestionas la incertidumbre? Sí, esa incertidumbre puede quitarle el sueño a muchos, ¿no? Y genera ansiedad, y ciertamente las he vivido. Pero yo creo que está en el valor de lo que haces y de lo que eres, ¿no? Como persona y de cómo tú te involucras con los demás. Pero más que todo eso es el saber dónde encontrar nuevos clientes, el cómo moverte. Y muchas personas no te dicen dónde ir a buscar clientes. Antes creíamos que era anunciarte en internet o en Instagram y ya, ¿no? O sea, siempre ayuda, pero hay secretos específicos de donde puedes involucrarte, encontrar personas. Hay personas específicas en la industria que te pueden ayudar a detonarte. Entonces yo creo que a medida que vas descubriéndolas y viendo resultados, empiezas a sentir esa tranquilidad. Pero también la incertidumbre se quita con tu mismo equipo de trabajo. Cuando tienes un equipo que se quiere, que trabaja en equipo, que se respeta mutuamente, que respetan, en este caso, al líder del proyecto y que les gusta lo que hacen, creo que también ahí hay un gran peso que te puede liberar, donde tú sabes que si procesas bien todo, documentas bien todo y cada quien sabe cuáles son sus funciones, también empieza a trabajar muy bien, porque entonces no tienes que preocuparte por las cosas pequeñas. Tú ya sabes que si hay una petición de un cliente, se va a entregar y tú ya prácticamente no tienes que hacer nada más que una supervisión, un chequeo general, pero ya todo el mundo sabe cuál es su parte y todos son relevos. Yo trato de que no sea una sola persona la que haga todo de principio a fin, sino que se vayan involucrando 2 o 3 personas en el proceso, tal vez 4, para entregar un producto terminado y que haya diferentes oídos escuchándolo y dando su opinión al respecto, ¿no? Desde, por supuesto, un análisis del proyecto hasta un control de calidad, por ejemplo. Entonces, la incertidumbre se quita de diferentes maneras, pero tienes que ir gestionándolas poco a poco. Desde tus finanzas, desde el trabajo en equipo, desde la fluidez de tus clientes y tus procesos. O sea, creo que es un todo. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿qué estás implementando ya? Ok, esa es una muy buena pregunta. En cuestión visual, sí estamos apalancándonos de eso para hacer ciertas presentaciones y pitch para nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo. En cuestión de comunicación externa para la atracción de clientes, redes sociales, presentaciones, todo eso también. O sea, sí lo estamos activando mucho en ese sentido. Para procesos de producción tal cual, no lo estamos haciendo. Si habláramos de audio, comunicación. Comunicación, sí. Creo que en ese sentido definitivamente estamos integrándonos cada vez más, pero hay todo un universo ahí todavía por explorar, entonces... Vale, entonces las inteligencias artificiales estas que hacen como una limpieza de audio, por ejemplo, en la aplicación de CapCut es muy famoso esa, subes un audio y te quita el ruido. Correcto. Esos aspectos a nivel ya más profesional no se usan. Más bien, nuestros mismos softwares que ocupamos ya hacen eso. Ya empiezan a integrar elementos de inteligencia artificial en ellos. Entonces, seguimos sobre nuestra línea apalancándonos de lo que ya está integrado dentro de la misma industria. Tal vez no haría sentido usarlo para nosotros de la otra forma porque nuestros medios se quedan dentro de la computadora y no tanto como dentro de una aplicación o un dispositivo móvil como un móvil, un celular. De tal manera que no tiene caso para nosotros trasladar esos archivos al móvil, trabajarlo y regresar, sino que más bien dentro del software que tenemos, ahí es donde de repente hay procesos que sí nos ayudan. Vale.
Si volvieras atrás en tu etapa de emprendedor, ¿cuáles son las piezas o los momentos que cambiarías con la experiencia que tienes hoy? Definitivamente hubiera sido más cauteloso con mis finanzas de joven para poder avanzar más rápido, por hacerme de un equipo más rápido y tener mejores instalaciones más rápido. Creo que todo ha sido un proceso, sí, pero si lo hubiera hecho 10 años antes, hubiera sido mucho mejor. ¿Cómo hubieras gestionado tus finanzas en ese momento con lo que sabes hoy? A nivel, si quieres, porcentaje de tu salario, de tus ingresos, de la utilidad de tu negocio. Pues es que yo creo que más bien tiene que ver con cómo me hubiera preparado diferente. Cómo hubiera tomado otro tipo de conocimiento rápidamente y también cómo hubiera mejorado mis habilidades sociales. Cómo haberme involucrado con más personas de la industria más rápidamente. El darme a conocer. Y justamente esto que mencionaba de ser humilde y aceptar cosas. A mí me costó mucho trabajo eso al principio. Batallaba mucho con el ego. Yo estudié en Canadá, pero al mismo tiempo y antes de ello estudié en un colegio británico donde iban chicos de diplomáticos, ¿no? Hijos de diplomáticos. Entonces, para mí el ego era muy fuerte en ese entonces. Era como, a ver, yo que voy a andar rellenando de Coca-Cola es un refrigerador. Me pegaba mucho, ¿no? Y cómo, si yo vengo graduado de la Universidad de Cine de Vancouver, ¿cómo me ponen estos aquí en Toronto a rellenar los refrigeradores de refrescos para los clientes o de ir a recoger el patay y las pizzas a la tienda, ¿no? O sea, creo que haber sido un poco más activo, más proactivo y tener un poco más de humildad y buscar más oportunidades me hubiera ayudado a acelerar más cosas. Pero en cuestión de las finanzas, definitivamente el aprovechar mejor ciertos recursos y despilfarramar menos el dinero, porque al principio sí era como de me iba a viajar mucho o, por ejemplo, lo que les platicaba de un autor que se llama David Back, él enseña cómo, por ejemplo, tú puedes estar pidiendo un Starbucks diario y al cabo de un año y 10 años y 20 años puedes gastarte hasta 1,5 millones, 2 millones de pesos en puro café, innecesariamente. Y si tú tomas esas acciones pequeñitas de una manera disciplinada y dices, ok, si esta diferencia yo la ahorro y la pongo en un interés compuesto, en vez de haberme gastado 2 millones, tendría 5 millones de pesos. Así literal, ¿eh? Que dices, bueno, después de 20 años de tomar un Starbucks prácticamente diarios, digo, son ejemplos no tal vez en mi vida, pero son ejemplos reales en Estados Unidos de gente que diario, entre semana, toma un café antes de irse al trabajo y así. Entonces, ese tipo de detalles, si yo los hubiera sabido acoger mejor, creo que podrían haber habido resultados diferentes más rápido. Hacerte de un buen equipo de producción de cine cuesta muchísimo dinero, mucho trabajo. Entonces, uno puede estar creyendo que como emprendedor alguien va a venir a tu rescate y te va a financiar y te va a ayudar. Se habla mucho de Friends, Fools and Family y a veces eso no pasa, ¿no? Y a veces dices, ok, ¿cómo lo saco yo a flote? ¿Cómo hago que este proyecto salga a flote? Por ejemplo, estos 2 proyectos que yo tengo ahora, te sorprenderás, Javi, yo no he tenido nadie que me financie. Y de alguna manera digo y veo, wow, hay muchas cosas que hay aquí que se han creado y se han construido. ¿Cómo hubiera sido mejor y diferente si hubiera actuado de otra forma, incluso, ¿no? Económicamente? Sí. Yo, de hecho, incluso creo que las 3 F habría que eliminarlas, en el sentido de el mejor termómetro es el mercado. Está bien no para validar el negocio, sino para feedback. Porque un amigo de verdad te va a decir, esto es una mierda. Y a lo mejor un cliente directamente no te compra. Claro. Pero sí que sacaría directamente, creo que comentabas al principio, el hecho de validar y salir a vender, lo primero, antes que intentar crear el plan perfecto. ¿Cómo visualizabas tú el futuro, empezando en tu etapa de emprendedor, y cómo visualizas hoy? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Sabes que pasó algo muy curioso? Yo me acuerdo cuando estaba entregando mi proyecto final en la Universidad de Cine de Vancouver y un día me dije, un día voy a hacer una película sonora. Y es como una película sonora. Sí, una película donde solamente la escuches y no la puedas ver en la imagen. Y eso me lo habré declarado a los 21 años de edad, o sea, hace 22 años. Y curiosamente hoy las audioseries son un boom. O sea, es una industria que tiene una proyección de crecimiento abismal. Y eso es algo muy sorprendente porque digo, bueno, a lo mejor me planteé esa semillita en el corazón y actualmente es lo que hacemos con audiolibros. O sea, les metemos multielenco, multicast, les metemos efectos, le ponemos música y hacemos que se convierta en en lo que también se conoce como un audiodrama. Sí, que no es solamente el narrador. No es nada más el narrador. Vale. Y ahora
también lo hacemos a la inversa. Podemos tomar un guión de cine y convertirlo en una audiopelícula o convertirlo en una audioserie. Y eso se puede convertir en un activo muy interesante, incluso para los que quieren invertir en el largometraje, en la película completa. Entonces ahí empiezan a suceder proyectos muy interesantes. Nada de esto yo lo voy a venir de esta forma, ¿no? Al principio solamente lo sueñas por la parte creativa, como, me gustaría porque sería divertido hacerlo. Pero no te puedes poner a pensar, bueno, ya en mi caso no me imaginaba las implicaciones económicas y los beneficios económicos que pudiera tener este tipo de proyectos. Y como a lo mejor hoy tampoco puedo ver cómo se puede ver esto en 5 o 10 años, ¿no? Sobre todo ahora que estamos desarrollando una plataforma de streaming y de distribución que nos va a permitir apalancar y ayudar a muchas producciones y decir, bueno, no sé qué resultados pueden haber, pero en la apuesta voy a dar mi mejor esfuerzo para que esto dé los mejores resultados y todo el mundo pueda beneficiarse. Pero a la vez sabes que compites contra grandes ballenas, grandes tiburones que están posicionadísimos con muchísimo presupuesto al fondo y dices, no sé si al final compensa. Sí, vaya a ser compensa. Sí, está bien dicho así como tú lo has dicho. O sea, si vaya a compensar tanto esfuerzo con la parte económica al final, pero lo que sí sé es que lo hago porque para mí hace sentido por el valor que le doy hoy en el presente a mis clientes. Y sé que si eso lo repito y sé que mis clientes uno por uno me van diciendo, wow, me encanta, me gusta, me late. Y al mismo tiempo vemos que a nosotros nos gusta, creo que ese es el secreto, es poner un ladrillo a la vez. Y cuando menos te das cuenta, ya tienes una muralla gigantesca construida, ¿no? Entonces, creo que al principio yo no lo veía en cuestión de negocio, sino simplemente como en la parte creativa. Y a nivel de tu trabajo diario, ¿qué crees que es lo que más valor le aporta a tu negocio? Bueno, incluso siguiendo la ley de Pareto, 80-20, creo que justamente el cómo me enfoco en esos clientes específicos que hay que cuidar, vale. y de darles la mejor atención y el mejor servicio para que puedan ellos ayudarte a que se sostenga todo lo demás. Creo que es de donde yo aplico un poquito más mi atención en el día a día, ¿no? Y por supuesto en el de contactar a nuevas personas, pero casi todo llega ya por recomendación. Entonces, por ejemplo, hace una semana que estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara, una editorial ya de buen renombre con varios influencers fuertes dentro de la editorial nos reconoce ya oficialmente como su empresa de audiolibros. Y eso tiene un valor muy poderoso porque ellos son los mismos que traen ya a los clientes a nuestra empresa. Entonces, cuando esto sucede, ya empiezan a cambiar las cosas en modo automático. Entonces ya tienes que pensar más en cómo que los procesos de la producción y los procesos administrativos fluyan y sucedan solos porque ya no te tienes que encargar mucho de la parte de contratación. Porque tú ya no sales a vender a un cliente final, sino buscas un colaborador que me va a traer ciertas carteras de cliente. Sí, y eso es parte de lo importante de un emprendedor. ¿Cómo logras tú convertirte en... ¿Cómo te diré? Hay una analogía que te dice como en vez de que tú seas la abeja que está yendo a buscar dónde poner la miel, como tú más bien eres esa como colmena que atrae a las abejas para que aquí te tengan a depositar la miel. Vale. Entonces, el emprendedor tiene que lograr eso, tiene que encontrar la manera de que solitos vengan a ti. Vale. Y yo eso es una pieza angular para que transformes el negocio de ir a buscar a atraer. Atraer, totalmente. Ese es el secreto del emprendedor y de cualquier negocio, finalmente. El cómo lo logras es un camino diferente para cada persona, pero tienes que crear un producto que atraiga, que sea justamente algo que les llame la atención, que les dé un servicio, que les dé un beneficio. Y también tienes que saber dónde ir a buscar para empezar. Una vez que estás preparado con ello, tienes que ofrecerles y entregarles y no fallarles. A medida que les fallas una y otra vez, los clientes generalmente no perdonan. Entonces, si te equivocas una o dos veces, tal vez 3, 4, ya estás perdido, ¿no? Van y buscan a alguien más. Y también hay culturas. Hay culturas que tienen la vara muy, muy corta, la mecha, le decimos, ¿no? Que tienen la mecha muy corta y se extinguen rapidísimo. Entonces, tienes que también aprender a entender las habilidades y no se trata siempre del ego. Es de, si yo estoy reconociendo mi error, mi falla, voy a ser honesto y voy a no agachar la cabeza, pero reconocer mis errores y decir, bueno, discúlpame, te ofrezco ahora esto para compensarte, ¿no? Siempre ponerte en la posición del cliente y decir, ¿cómo puedes tú
ofrecer una muy buena atención, ofrecer un buen resultado, y cuando tú te equivocas, ser honesto y decir, yo me equivoqué. A veces el ego podría estorbar, estar en medio y decir, no, yo no me equivoqué y nunca lo voy a aceptar y el error es tuyo y no me importa si te pierdo como cliente, y ese es un error garrafal para cualquier emprendedor. Has dicho que de joven te afectaba mucho el ego, que lo tenías muy elevado. ¿Cómo empezaste a gestionarlo para que no dominara tus decisiones? Sí, definitivamente el entender que la industria empieza así. Me costó mucho trabajo al principio, pero donde entender la cultura y entender la pelea de... Sí, también es que es una pelea de egos. Es decir, yo venía con una escuela, una educación en cuestión de sonido para cine, y con quienes me enfrentaba eran personas que ya tenían 20 años haciendo lo mismo en una empresa que crecieron pues jalando cables, vaya, ¿no? Y cuando tú llegas con educación es muy difícil que te quieran escuchar. Y no, pues ¿qué me va a enseñar este chavito que acaba de salir de la escuela? ¿No? Cuando yo tengo 20 años haciéndolo así. Y en las dos ocasiones que yo trabajé para alguien más, esa fue una de las razones por las cuales yo dejé de trabajar con ellos. Porque presenté mis nuevas ideas, mis nuevas formas de trabajar, y aunque al jefe directo, bueno, al dueño le parecía genial, al jefe directo no le gustaba. ¿Y qué hubieras hecho hoy para darle la vuelta a esa situación y que la solución no hubiera sido salir? Francamente no cambiaré nada, Javi, porque ahí es donde yo me di cuenta que eso es el proceso que yo necesitaba vivir para despegar y salir. Hablo de mi personalidad, porque yo entendí, yo no estaba yo diseñado para vivir trabajando para alguien más. Sabía que yo podría dar más, que podría dar mucho más y puedo dar más valor a la sociedad. Entonces necesitaba vivir ese proceso y hacerlo de esa manera. Con tu experiencia, ¿qué 3 consejos le darías a un emprendedor que comienza desde cero? Bien, entonces el primer consejo que te daría es: crece en tu conocimiento alrededor de tu materia, en múltiples disciplinas, trabaja en tu vida personal, en cómo desarrollarte como persona, en tu manera de relacionarte con las demás personas, en tu manera de cuidar tus finanzas, de cuidar tu energía. Definitivamente eso es algo que tienes que cuidar, así de entrada. Sí, seguir creciendo, pero también tienes que mejorar y crecer en tus habilidades sociales, en tu capacidad de negociación y en tu autoestima, mientras balanceas esta parte de tener un corazón abierto, noble, sincero, pero lo más importante, que siempre estés dispuesto a ayudar, a dar. Si de entrada te pones los moños y dices, sí puedo hacer eso, pero ¿cuánto me vas a dar extra? Ya no sirves. O sea, en realidad le caes mal a todo el mundo, ¿no? Entonces sí es como que sí, puedo darte más. Y entonces ahí es cuando las personas empiezan a ver realmente quién tú eres, y eso es donde te pueden abrir las puertas. Eddie, muchísimas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar para terminar? No, al contrario, Javi, extenderte este agradecimiento, ¿no? Por esta gran oportunidad y de compartir. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho también mentorear. Entonces, quien quiera y esté interesado en aprender más de la manera en la que he llevado los negocios, por supuesto que tengo un programa de mentoría. Pueden contactarnos directamente en eddierojas.com o en Instagram eddierojas.mx, también me pueden seguir. Y de esa manera pues podemos empezar un diálogo. A mí me encanta enseñar a que no te tropieces como yo lo hice, a que aprendas a hacer las cosas más rápido de como yo la hice, y finalmente el enseñarte a que tú lo puedas hacer mejor que yo es parte de mis satisfacciones más grandes. Y cuando vivamos ese proceso, te voy a invitar a que seas parte de mi organización, que seamos socios de alguna manera, porque no se trata nada más de enseñarte, sino de cómo podemos hacer sinergia juntos. Lo que platicábamos con inteligencia artificial hace rato era eso, cómo podemos juntos, como microempresarios o mediano empresarios, podemos justamente ofrecer algo mucho más grande que las grandes corporaciones que están aisladas, o como la inteligencia artificial que se empieza a ver sola. Entonces, si muchos pequeños emprendedores con el mismo espíritu, con la misma mentalidad, con las mismas intenciones y los mismos sueños, nos unimos para un bien común, creo que podemos hacer algo muy grande, muy fuertes, y ese es uno de mis objetivos en este momento. Pues enhorabuena, Eddie. Muchísimas gracias. No, al contrario, Javier, muchas gracias y buenas noches a todos.